Yo vengo del País Vasco, soy de León, llevo ya unos años viviendo allí y bueno, pues que muy agradecido a todas vosotras por llamarnos. Y yo no sabía que aquí en Santander, como siempre han estado los fachas por todos los lados, no sé qué, yo digo, ya verás, no sabía que había gente poten, porque veníamos hablando ahora, ¿verdad? Y que es difícil en sitios así donde siempre ha estado la derecha. Yo sé que en el ayuntamiento por lo menos creo que lleva desde la guerra civil o yo que sé qué hostias, y bueno, pues es importante, ¿no?, ver que hay gente que resiste y tal, ¿no?, que a ver, si en vez de estar a la derecha estuviese lo que conocemos aquí por izquierda, no sería muy diferente, supongo. Bueno, igual algo sí, pero tampoco mucho, porque ya sabemos que ahora las izquierdas y las derechas son casi una moda. Entonces, bueno, pues yo me llamo Santi, soy Santi Cobos, y vengo a presentar este libro. Este libro ya hace que ha salido, pues igual ya cerca de 3 años, lo que pasa es que ha estado publicado en euskera hasta hace pues 8 o 9 meses, que ha salido en castellano. Y bueno, he estado haciendo pues un rule por diferentes sitios, y bueno, pues presentándolo en castellano. Y bueno, pues nada, el libro, no sé si algunas lo habéis leído, sabéis de qué va. El libro va bueno, narra un poco pues lo que fue mi infancia, no sé qué, para meter en contexto, y luego hablo de las cárceles, porque yo, bueno, he estado 27 años preso, o 22 de ellos los estuve seguidos, continuados, y de esos 22, que fue, digamos, mi mayor condena, ¿no?, que he pagado, estuve pues casi 20 en aislamiento, módulos de primer grado, ¿no?, que sería como una cárcel dentro de la cárcel. Y de ahí mi experiencia, ¿no?, porque al final cuando escribes un libro, no sé, repetir lo que otros ya han escrito y tal, pues es un poco así, es un poco de género tonto, ¿no? Entonces, en algún momento dado entendí, y una gente que tengo a mi alrededor entendieron que podía aportar algo, y de ahí al final empecé a madurar la idea de escribir un libro. En el libro hablo pues de mis fugas de prisión y de movidas que he tenido fuertes, porque yo me busqué las condenas dentro de la propia cárcel, sobre todo, pues como digo, ¿no?, por intentos de fuga, y bueno, por problemáticas que tienes dentro de la cárcel, ¿no?, porque la cárcel es un sitio que tú no eliges, que te imponen, y no estás en tu contexto, no estás con tu gente, no estás con quien quieres estar y donde quieres estar. Entonces, bueno, si tienes la idea, ¿no?, de escaparte de allí, de burlar el sistema, pues se puede complicar muchísimo la vida, y en mi caso fue eso. Y aquí narro pues un poco todo lo que ha sido este periplo de cárceles. Y bueno, también la idea de contar mi historia, ¿no?, particular y tal, yo creo que también ha sido por el tema de que, a ver, si te pones a hablar de las cárceles en un plano político, lo que son las cárceles, tal, o escribes un libro en ese sentido, yo creo que a la cuarta o la quinta página la gente, a no ser que sea muy friki de estos temas, la gente acaba aparcándolo, ¿no?, porque bueno, pues al final te aburre, hay mucha lectura, ¿no? Sin embargo, pues escribir un libro donde hablas de tu experiencia de primera mano, y tu visión y tus reflexiones en este caso dentro de la cárcel, pues creo que tiene bastante más gancho, y a la gente, pues como igual que a mí, ¿no?, me gusta siempre leer algo personal, que ves a la persona que hay detrás y que siempre te gusta más y un poco te sitúas, ¿no? No es un rollazo que viene de la nada. Entonces, bueno, por esa razón he contado mi historia, básicamente, y creo que también, pues bueno, por mi militancia anticarcelaria, de que se sepa lo que son las cárceles, que ahora llaman establecimientos penitenciarios, ¿no?, y tal. No sé qué venden en ese establecimiento, pero bueno, pues como os digo, bueno, cuando empiezo a hablar y tal, a hacer mis presentaciones, me gusta empezar así un poco, pues hacer una reflexión sobre la cárcel, ¿no? Pero también yo voy a hablar un rato, y luego me parece que lo bonito es que vosotras preguntéis, porque muchas veces cuando hablas de estos temas, que son temas que mucha gente no conoce, o están llenos de tópicos por las películas, esto, no sé qué, ¿no?, entonces hay gente que te pregunta unas cosas increíbles, ¿no?, y tal. Entonces, bueno, pues está bien que se pregunte, que cualquier duda en ese sentido, porque como es un mundo muy oscurantista, que está ahí como apartado, no sé qué, pues que la gente lo que quiera preguntar, lo que queráis preguntar, lo preguntáis, y está bien porque da lugar a un debate,
y me parece que tiene otra frescura, ¿no? Que ponerme yo aquí a hablar desde la nada y tal. Entonces, bueno, dicho esto, hablaré un rato, que yo me pongo a hablar y no callo, que lo sepáis. No sé si os dais cuenta, ¿no? Os estáis dando cuenta. Pero bueno, para que interactuemos luego un poco todas. Bueno, pues como digo, me gusta empezar con una reflexión, en este caso respecto a las cárceles, lo que llaman centros penitenciarios, establecimientos penitenciarios, y es que yo creo que hay algo, ¿no? Yo me di cuenta con los años de encierro, ¿no? Hay un problema respecto a la cárcel, y el problema respecto a la cárcel que yo le veo es que creo que las cárceles están como muy asumidas. En el inconsciente colectivo generacional es algo que está muy asumido. Digo que está muy asumido, pues yo que sé, está un poco casi en el mismo hilo paralelo a la muerte. Es decir, es como que te tienes que morir y la cárcel está ahí, bueno, porque te pueden meter en la cárcel. Es algo que siempre ha estado ahí y llega un punto que el hecho de tenerlo ahí, tenerla asimilada, pues da lugar también a que sea un espacio de mucha impunidad. Porque algo que tienes asumido como que eso tiene que estar ahí, pues ya claro, lo asumes, como digo, en el mismo hilo que puede ser la muerte. Cuando no tiene nada que ver. O sea, te mueres y te mueres, eso sí que es inapelable y es incuestionable, ¿no? Pero la cárcel no, la cárcel es algo nuestro, es algo que hemos construido nosotros hace muchos años y tal, y que está ahí y que es un poco el epicentro del miedo y del asustar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gusta un poco invitar a reflexionar sobre esto, porque el hecho de tenerla asumida, como decía antes, pues da lugar también a que al final sea un espacio de impunidad. De impunidad en el sentido de que nadie se puede acercar a ella, es algo que está ahí, son edificios que están ahí metidos, nadie sabe quién los ha puesto, o a la gente poco le interesa, es como una amenaza, y eso como digo, pues me parece que es importante traerla un poco, y también un poco mi cometido cuando hago las presentaciones en este caso, es de traerla un poco, acercarla un poco, para que se valore que esto no está en ese hilo, ni tiene nada que ver, esto está hecho por personas, y para personas, y es un sitio súper hermético en el que de alguna manera nos han enseñado, ¿no? De que ahí pues es un timbre que nunca suena, es una puerta que no hay nadie detrás, y es así, ¿no? Y yo creo que eso en verdad no debería de ser así, al final no deja de ser algo público, donde hay un funcionariado, etcétera, etcétera, y tendríamos que ser capaces de poder reclamar mucho más de lo que le hacemos. O sea, rápidamente nos conformamos, pues ¿por qué? Porque está ahí la policía, porque de alguna manera es el epicentro, como decía, de la autoridad y no sé qué, y eso pues, eso tiene muchos inconvenientes, que es que cada vez nos vamos alejando más, a la gente le importa más, y al final no deja de ser como un desguace de automóviles que está ahí y se va aparcando ahí, y que pasas por ahí y lo ves como si no lo vieses, y me parece que es importante, ¿no? El trabajo de traerlo y de quitarle un poco de miedo, y que cuando la gente llamemos, ¿no? Las personas llamemos a la puerta, lo hagamos con autoridad. Hay que luchar contra las cárceles, porque las cárceles no están para mí solo. No soy un caso de alguien, un extraterrestre que se cayó ahí dentro de los muros, ¿no? La cárcel es un túnel con diferentes tonalidades, que viene desde la calle y van entrando personitas van entrando por ese túnel y acaban dentro de la prisión, y los colores, pues bueno, se van poniendo cada vez más oscuros. Cuando llegas a la cárcel, pues ya es un marrón bastante oscuro, y cuando acabas en los aislamientos, pues ya estás en el más absoluto negro, ¿no? Dentro de la gama de colores. Pero bueno, al final es un túnel que conecta, es una puerta giratoria también, pero no una puerta giratoria hacia los grandes business que ya conocemos de los políticos, sino hacia eso, hacia ese estercolero que son las cárceles, ¿no? Y que está muy bien montado. Las cárceles también son un negocio, la tortura de la cárcel es un negocio. La cárcel, cuando te meten en una cárcel, tú ya notas la castración que tienes desde lo que es la estética de la cárcel, ¿no? Hasta cualquier aspecto que se mueve dentro de la cárcel es muy castrante y es muy frustrante. Pues llegas a una cárcel y lo primero que te das cuenta es que ahora mismo estamos aquí hablando, yo mañana podría estar, o cualquiera de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, podríamos estar en la cárcel. Entonces, yo cuando me metieron en la cárcel, yo había estado ya en reformatorios y no sé qué, pero bueno, cuando te meten en un sitio así, para mí lo único que han hecho es cambiarme de lugar. No me veo un ciudadano de segunda ni de tercera categoría,
por el hecho de que ahora estoy aquí, mañana estoy en un sitio donde tienen un cerrojo, donde tienen llaves, donde tienen puertas electrónicas y están los carceleros. Pero yo me miraba y yo seguía siendo el mismo, con lo cual, pues no, ahí es donde yo de alguna manera no me cuadraba, ¿no? De que el hecho de entrar en una cárcel pases a ser prácticamente una mierda. Y es lo que ocurre dentro de las cárceles. Entras en prisión y lo primero que te dicen, bueno, cógete un colchón, no sé qué, lo tienes por ahí, o dile a la ordenanza, pum, pa, y vete para la celda 33. Y te metes en la celda 33, estás con alguien que no conoces, o con hay prisiones donde estás con uno o con dos personas que no nos conocemos de nada. De repente tienes que hacer tus necesidades, tienes que mear, cagar delante de ellos. Ahora, por ejemplo, ya la arquitectura han cambiado un poco y tal, pero yo recuerdo cuando yo entré, los muchos años, pues había una letrina y sin conocer de nada a la gente, pues o te ponías a cagar ahí o te morías, o reventabas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya os podéis hacer una idea, ¿no?, de lo que son esos sitios. Gente que no conoces de nada y que de repente pues te ves en una situación en la que hay que sobrevivir y luego pues dentro de la prisión, como digo yo, pues cada uno venimos de donde venimos, no son amistades que tú hayas elegido como puede ser la vida en libertad, ¿no?, en la sociedad, que al final, bueno, pues buscas tus afines. En la prisión todo eso se rompe y te encuentras ya en una situación de mucha tensión. Entras con mucha tensión y automáticamente tienes que empezar de alguna manera pues a construirte, ¿no? A construirte tus propias tus armas mentales, tus armas psicológicas, porque ya te das cuenta que estás en un sitio chungo, que te han sacado de tu entorno, que has pasado de repente, sin saber por qué, has pasado a ser un ciudadano de tercera, como digo, y que, bueno, pues por todos los lados son estridencias, son amenazas, etcétera, etcétera, y así es como un poco empiezas dentro de la cárcel, ¿no? Estás acojonado, evidentemente, pero claro, luego por otro lado, tanto tu vida como la vida de como tu gente, como tu mundo, como tu libertad, que de alguna manera contiene todo esto, pues está en juego. Y claro, pues por lo menos en mi caso, pues ya me di cuenta de que tenía que defenderlo, de que tenías que tirar por delante, porque si no, no sobrevives, o puedes acabar convirtiéndote en un despojo humano ahí dentro. Entonces, bueno, pues ahí es donde empieza un poco mi lucha, ¿no?, dentro de las cárceles y en un territorio que tampoco conoces. Ahora yo he estado muchos años en prisión, entonces en el libro bueno, y ahora mismo estamos aquí charlando, podría hablar de muchísimo, porque casi he echado los dientes dentro de las cárceles, pero cuando entras así no tienes una hoja de ruta definida, evidentemente. Tú entras y vas tirando, y vas viendo, y te vas haciendo, y te vas equivocando, y no sé qué. Pero claro, dentro de una prisión, un poco la consigna, ya sea por parte de la cárcel, ya sea por parte de la gente que está allí, no voy a decir compañeros, porque no todos los que estamos en la cárcel somos compañeros, también tengo que decirlo, no estamos en las cárceles republicanas de la época, ni nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que te das cuenta, como decía, es que estás en un ambiente muy hostil y de que tienes que sobrevivir a ello, como te digo, porque te va todo en ello. Y el problema que hay es que pues, una vez que estás dentro de una cárcel, como decía, ya sea por parte de la institución, por parte de la gente que hay allí dentro de la prisión también, y por parte de las propias familias y tal, lo primero que te dicen, pues no te metas en líos, tú mira para ti, no mires para el de al lado, no mires para el otro, o sea, te conducen un poco pues como hacen en la sociedad, ¿no? Pequeñas micro burbujas en las que te van conduciendo, es ese conductismo, ¿no?, que es muy típico ya no solo de la autoridad, sino del capitalismo, de que te aísles en su burbuja y que te metas ahí y ahí te venden la felicidad. Pues un poco ahí lo que te vienen a decir, pues que no te metas en problemas, que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé cuántos, que aquí lo que... Te enfocan mucho hacia ahí, sobre todo también la familia, que es normal, que tu familia, tu madre te diga eso, ¿no? No vas a decir, oye hijo, haz un secuestro cuando puedas, evidentemente, pero muchas veces las cosas se complican no porque tú tengas un ideario, ¿no?, un ideal en contra de, ¿sabes? Puede ser que lo tengas, pero si lo tienes muy soterrado dentro de ti. Yo cuando entré en prisión la edad penal era de 16 años, eres prácticamente un niño, entonces claro, evidentemente con esas edades no tienes madurados, te puedes revolver, puedes ser un rebelde,
como se suele decir, un diamante en bruto, ¿no? Pero no tienes una idea clara de hacia dónde vas o qué es lo que estás haciendo, pero puede llegar en algún momento, puede llegar y aquí nos metemos a todas, ¿no? En que, pues, bueno, yo qué sé, estés en prisión, estés en la calle, se dé una situación que no te gusta. En prisión eso pasa constantemente, o sea, en las cárceles constantemente estás viendo abusos, constantemente estás viendo mogollón de movidas que no van contigo, entonces, o sea, que no las digieres porque no son justas, y ahí es donde te puedes empezar a complicar la vida, porque estás rompiendo todo ese esquema de pórtate bien, tú sé unidireccional, tu objetivo es la calle, por encima de todo, que cada uno se busque la vida, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, si tú por encima de eso empiezas a protestar, empiezas a revolverte contra un mogollón de situaciones, como digo, que no te cuadran, pues ahí es donde empiezas a complicarte la vida, porque dentro de una cárcel, o sea, que dos presos, para ellos, ¿no? En el pensamiento de Dios, que dos presos se peguen, o 3 o 4 se peguen, se maten, anden en movidas todo el día, no sé qué. Bueno, para ellos es como un circo y asoman al cristal y ven pues lo que está pasando, ¿no? Y hacen sus porras y sus apuestas, ¿no? Bebiéndose una botella de whisky. Pero que alguien se revele al sistema, lo que sé, intentes burlar la cárcel, intentes fugarte, etcétera, etcétera, ahí es donde se encienden todas las alarmas. O sea, que no cumplas las normas o que seas de alguna manera empieces a hacer referente para que otra gente se dé cuenta de las cosas y se una, ¿no? a este no cumplir las normas. Y yo creo que ahí es donde ellos reaccionan, los carceleros, la cárcel, el sistema en general, ¿no? Es lo que no quieren. Lo que no quieren es que pienses. Y bueno, ya de los últimos bastantes años, ya 15 años, 20 años para acá, ha habido un cambio de la hostia dentro de las cárceles, porque ya ha salido la figura de los módulos terapéuticos, UTES, unidades terapéuticas también, y toda esta historia, que es lo que llaman unos amigos míos que ya han escrito mucho sobre esto, ¿no? De hecho, estos amigos míos estuvieron camuflados dentro de una unidad terapéutica, pues como que estaban haciendo un trabajo, un máster, tal, no sé qué, son unos italianos muy majos, y han escrito mucho, le llaman la tortura blanca, ¿no? Y es eso, por lo que estaba hablando hace un poco, es el conductismo, tú eres la máquina defectuosa y lo que tratan de hacer o lo que hacen en verdad es desprogramarte. Sobre todo la gente que es primeriza, ¿no? Y que no está muy curtida, digamos, porque la gente que ya ha estado en la cárcel y ya ha estado años, ya hemos estado años, pues ya es más difícil, ya de alguna manera pues ya te la sabes, pero bueno, estos módulos que ahora mismo casi todas las cárceles están regidas por este tipo de módulos, lo que hacen es eso, desprogramar a la gente y conducirlas no de una manera para que la gente tenga una autonomía y un criterio propio, que se podría decir, ¿no? Pues para ser una persona autónoma, sino, bueno, pues dentro de unos moldes y tal, como decía antes, para ellos son máquinas defectuosas a las que tienen que reprogramar y hacen un trabajo de conductismo, de chivaterismo tremendo. Yo he visto situaciones, que yo creo que algunas también cuento en el libro, muy gores en el sentido de, pues yo qué sé, ¿no? Llegas a un módulo de este tipo y los propios compañeros te registran las cosas, o sea, la propia gente, los propios presos se encargan de cachear tus pertenencias y no es que lo hagan porque de repente se hayan vuelto malos o se hayan cambiado de chaqueta, muchas veces lo hacen pues por lo que hablaba antes, porque nunca han estado, son primerizos, les hacen este lavado de cerebro y al final lo que hacen, que yo creo que es algo que todos tenemos que tener cuidado porque el sistema es muy experto en hacer este tipo de cosas, lo que hacen es decirte que para que el módulo funcione, para que no te tengan que controlar los funcionarios, no sé qué, no sé, te van envolviendo en todo esto y al final dice, pues joder, si queremos que no haya cacheos por parte de los funcionarios, pues ese trabajo lo hacemos nosotros, que somos compañeros y tal, entonces al final te van convirtiendo, como digo, en un esperpento de ti mismo y mucha gente entra ahí inconscientemente, pues porque se lo explican, porque tampoco tienen muchas luces, o por juventud, etcétera, etcétera, y hay otra gente que lo hace por maldad, claro, evidentemente hay gente que dice yo aquí me busco la vida y paso por encima de quien sea y me suda los ovarios o la polla, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto, como digo, al final acaban convirtiendo a los presos en carceleros. Y eso ahora hay muchísimo de eso, hasta el punto de que ya está bien visto. O sea, que los presos se denuncien entre ellos. En la cárcel, yo ahora mismo no llega un año fuera porque he pagado
2 años y medio, aparte de los 22 esos que dije de la condena larga y algo que estuve anteriormente, pues he pagado ahora 2 años y medio, estoy en libertad condicional y bueno, y lo he visto, ¿no? Cómo se llega a ver bien que entre 2 personas que están en la misma celda se denuncien, pero se denuncian por un paquete de tabaco. O sea, viene la justicia gratuita que llaman, ¿no? Que es un gabinete de abogados que pone la cárcel y tal, que, a ver, que se dedican a eso, a denunciarse entre ellos, y luego, pues, estos abogados igual te hacen un recurso si no te han dado un permiso, si no sé qué, pero si tú dices que te han dado una paliza o quieres hacer una denuncia contra la cárcel, te dicen que no, que para eso no están. O sea, que imaginaros qué justicia. O te intentan convencer de que no hagas la denuncia, que va a ser peor para ti, no sé qué. Se han infantilizado a la población y ha llegado a un punto en el que la gente se denuncia y encima está bien visto. Ya hemos visto que fuera también han judicializado los hogares, vamos, la justicia está en todo, la justicia entre comillas, ¿no? Porque la justicia viene de justo. Yo eso no le veo nada de justicia, pero bueno, la policía, etcétera, etcétera, está metida en todo y la gente pues tiene como un microchip que ¡vamos a la policía! Y la policía, y la policía. Pues dentro de la prisión yo he llegado a ver ahora, además, que es un poco el status quo, o sea, es el estado natural de las cosas. En la cárcel, en un porcentaje bastante elevado, va por aquí. Pues yo he visto, retomando lo que hablaba, he visto historias, por ejemplo, ¿no? Pues en estas unidades terapéuticas sé, ¿no? Porque tengo muchos colegas que han estado allí y tal, pues ocurren cosas como, por ejemplo, una de las anécdotas muy sonada, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú entras en una unidad terapéutica y a ti te meten alguien que llaman la sombra. Es otro preso que se encarga de aleccionarte, ¿no? Y que te dice, no tires una colilla al suelo, esto tienes que hacerlo así, esto no sé qué, esto no sé cuántos, pum, y luego hacen una especie de asambleas y hacen una valoración de tu conducta, o sea, si vas entrando en el redil hasta que al final te convencen de que estás haciendo algo bueno, cacheando las cosas de tus compañeros. Fijaros qué lavado de cerebro, y esto se hace de una manera natural, no creas que es, oye, tienes que hacer esto, porque si les dijeran eso, seguramente que la gente activa sus defensas, pero en este caso, como todo es asambleario, como es todo no sé qué, no sé cuántos, pues al final acaban entendiendo pues de que tienen que hacerlo así. Pues si vas a comunicar, va alguien, un responsable, ¿no? En vez de ir el funcionario, va un responsable que se encarga de si no te dejan hablar con otros módulos, porque son relaciones tóxicas y tal, aunque sea tu hermano o tu hermana, ¿eh? O sea, entonces hay 1 o 2 responsables que ya te están diciendo, que no hables aquí, que no hables allá, porque luego son negativos, porque tal. Entra en un rollo, en un sistema de puntos en el que por la gente al final, sabiendo que, o creyendo, porque luego no es así, creyendo que mientras más positivos tengas y no sé qué, vas a salir antes de la cárcel, o tienes algún beneficio puntual como es un vis a vis y tal, pues al final acaban inventándose cosas, como pasaba en la guerra civil, ¿no? Que este no sé qué, que este rojo, que este para aquí, que este para allá, y al final, pues bueno, para quedarse con su casa, para quedarse con su pareja, movidas así, pues es un poco, se produce estas situaciones, y además esto lleva muchos años y ellos lo llevan viendo que es así, y siguen en las mismas, porque parece que es el modelo que quieren, es decir, quieren un modelo que en el momento que llegue un educador al módulo, le vengan un montón de presos a darle toda la información, y las informaciones allí en esos sitios que están llenos de plantas, que esto no tiene nada, no parece una cárcel. Esos son los módulos cuando vienen alguna visita de fuera, algún juez, quien fuere, que siempre están con voluntarias, voluntarios, no sé qué, pues les llevan siempre a estos módulos, para decir, mira qué cárcel, esto es que te da ganas de venir aquí a vivir, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, he visto una de las situaciones, ¿no? Así bastante gore, que es como te ponen el preso este que es la sombra, que estaba hablando antes y tal. ¿Qué pasa? Que luego, en el momento que cometes el momento que tienes cualquier problema dentro de estos módulos, te acaban sacando del módulo y llevándote a otro módulo. Y normalmente no te llevan a un módulo normal o a un módulo también terapéutico, sino que te llevan al módulo de conflictivos. ¿Qué pasa? Que como en el módulo de conflictivos hay, entre comillas, conflictivo, ellos le llaman así, es un módulo personal, pues como podemos ser nosotros, ¿no? Pero bueno, que no están en el módulo terapéutico, que han renunciado o han salido del módulo, de los módulos terapéuticos por su conducta, no sé qué rollos. Bueno, ¿qué pasa? Que hay mucha gente a los cuales otros presos les han jodido cuando estaban en el módulo, en la unidad terapéutica. Entonces, de repente,
La situación que yo os voy a comentar, por ejemplo, pues fue que iban a pintar la cárcel, no sé qué, y trajeron unos botes de pintura y unos botes de disolvente. Claro, la peña, como está acostumbrada a meterle a todo fuera y tal, pues el disolvente, todos a oler disolvente. Bueno, todos no, pues igual 14 o 15 se juntaron en un grupo y con el rollo de la pintura, de pintar, pues iban y se ponían de disolvente, ¿no? Ya sabéis que el disolvente se snifa, no sé qué, pues rollos, ¿no? Como el pegamento. Total, que estaban ahí pillándose sus cieguillos, y claro, eso no dura mucho, en un módulo así no dura mucho porque a la gente la tienen tan aleccionada que automáticamente se arrepienten de lo que tal y van a una asamblea y lo sueltan. Oye, que yo he olido disolvente, pero lo he olido yo, esta, tal. O sea, que al final, cuando sueltan eso, cuando pasan esas cosas en esos sitios no tiene mucha... no dura, no tiene mucha durabilidad porque, como te digo, a la gente les han creado una mentalidad que eso no se sostiene. Hay un mogollón de movidas así, este se ha fumado un porro, pasé por la celda y olía hachís, no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando se produce esto, a quién o a quienes de alguna manera confiesan lo que ha pasado, les dejan en el módulo porque es un síntoma como de que sí, han hecho un mal, pero se han arrepentido de él, han tomado conciencia, y eso es, como buen cristiano, entre comillas, es perdonable. Pero a los otros que estaban callados, o a las otras que estaban calladas, pues se lo llevan para el módulo conflictivo. Pues en una de estas cayeron 12 o 13. ¿Qué pasa? Que en el módulo que ellos llaman conflictivo, el módulo de vida normal, vamos a llamar, pues como había muchos de los que olieron pegamento, habían sido sombra de otros, y habían sido lo que ellos llaman responsables de otros presos, y que por culpa de ellos, ¿no? De sus informaciones y de sus movidas, a otra gente la habían llevado para el módulo conflictivo, pues claro, el momento que salta la historia de que ha pasado algo, porque una cárcel es un sitio muy pequeño, ¿no? El momento que salta la movida de que han pillado ahí a un montón de gente oliendo disolvente y tal, pues ya la gente, el otro módulo ya saben hasta quiénes son, los que lo han hecho, quién van a venir al módulo y tal. Y había ya algunos preparados para el momento que entre esta gente machacarlos a puñetazos y patadas. Fue lo que pasó, evidentemente, ¿no? Algunos de ellos no entraban, se agarraban a las rejas, tirando los funcionarios de ellos ahí, los carceleros. Claro, arrancar a alguien que está agarrado a una reja fuerte no es fácil, con el ansia de no querer moverte, y los que entraron, algún temerario que entró, pues nada más entrar, los dientes por el suelo, o sea, patadas en la cabeza, de todo, sangre por todos los lados, pues porque claro, dice, ahora tengo yo la oportunidad, tú me jodiste a mí en tu día, pero ahora tengo la oportunidad, ya no estamos en el módulo de respeto, ahora vas a venir a mi territorio, las cosas que pasan, ¿no? Y bueno, pues esta es una situación que yo la viví, yo estaba en el módulo de vida normal, digamos, y es muy curioso, ¿no? Porque esto no era la primera vez que pasaba, es algo que había pasado otras veces, pues a veces con una persona, con 2 personas, pero en este caso, como fueron bastante gente la que llevaron la cambiaron de módulo, pues era como más visible, ¿no? Pero es muy curioso, luego claro, a la gente que agrede y a la gente que, como digo, pues que se tiran a por estos, que venían del módulo, la unidad terapéutica, aparecen en las cámaras, están los funcionarios allí, o sea, están todos controlados. Luego dicen tú, pues a uno 2 años de cárcel, al otro 4 años de cárcel, y todos para módulos de aislamiento. O sea, tú fíjate la situación, que es una situación que generan ellos, que genera la cárcel, porque yo lo que denuncio es eso, ¿no? La cárcel yo no puedo denunciar, este ha pegado a este, aquí la cosa es así. A ver, si pasas hambre, si pasas frío, yo qué sé, si pasas frío y te puedes hacer con un pequeño infernillo, porque tienes un colega o tienes alguien que tiene acceso a hacerte con un infernillo y luego te pillan el infernillo en la celda y te meten un parte grave o te comes unos días de aislamiento, no podemos decir que esa persona se ha portado mal o no sé qué, o está contraviniendo las reglas de seguridad, ¿no? Es una situación, para mí es una situación normal. O si mi vecino de al lado se ha quedado sin tabaco y son las 12 de la noche y está nervioso y no sé qué, yo tengo 2 cigarros, pues tírame un carro, que es un trozo de sábana, que se pasa de una ventana a otra, que es una manera de comunicarse, ¿no? Entre dos, de hacerse llegar algo, ¿no? En las cárceles. Claro, si te pillan con el carro y tal, pues te van a meter un parte, si el carro es que lo has arrancado de tu sábana de tal, te van a meter otro parte y tal, y claro, y luego si es un cigarro, si echan mano y encima en vez de ser un cigarro es algo que ellos entienden, un porro por ejemplo y tal, pues ya te puedes juntar con 3 o 4 sanciones importantes. Y luego, claro, una vez que te pillan haciendo eso, te van a llegar a la celda y seguramente que se van a pegar contigo pues algún tal, y eso también puede dar lugar a que te lleves una paliza, como repliques, o sea, pequeñas situaciones
pueden acabar así, es muy fácil. Yo qué sé, yo he vivido situaciones, por ejemplo, de llegar a un carcelero, recuento, siempre están contándote, ¿no? No sé qué tanto miedo tienen que falte alguien. Bueno, pues levantar la mirilla de la celda y decirme, a ver, levante la almohada, pues que cree que ha visto algo, ¿no? Detrás de... o abrir la puerta, sobre todo en aislamiento que tienes dos puertas, una puerta opaca, metálica, y luego una puerta de barrotes. Entonces tú antes de salir por la puerta de barrotes les das tu ropa, te obligan a darte la ropa, en algunos sitios te esposan la espalda antes de salir y tal, y bueno, pues igual hacer así, pum, abrirme la puerta, la primera puerta, decir, levánteme la almohada esa, lo que te voy a levantar yo la almohada, levántala tú. ¿Tú qué te crees? Yo soy un carcelero para levantarte a ti en la almohada. Yo estoy aquí en calidad de preso, el que tienes que hacer eso eres tú. No, pues eso ya puede dar lugar a movidas, porque te va a tener que llamar a lo más fácil para no complicarte, levantar, ver que no hay nada y tal. Pero bueno, pues son un poco provocaciones, situaciones que se pueden dar muy a menudo, o decirte, la cama esa está mal hecha, póngala, hágala bien y tal. Pues decir, bueno, vale, ahora la hago y tal. No, que la haga delante de mí. O sea, situaciones de humillaciones, momentos, o sea, de alguna manera lo que se busca es hacer valer la autoridad constantemente, ¿no? De que tú eres una mierda y ellos son los reyes, que en verdad lo son, ¿no? Hay los reyes de ese micromundo que son las cárceles, y te puedes encontrar con situaciones, casi siempre todo lo que tienes alrededor va en esta línea que os estoy contando, ¿no? Entonces siempre tienes alguna razón para quejarte de algo. No te quejas simplemente porque están cometiendo un abuso con alguien, o con un compañero, o lo que sea, ¿no? Te puedes quejar de muchas cosas, o yo qué sé, el mero hecho de denunciar, se supone que la denuncia o la queja, ¿no?, por escrito y tal, es un derecho que tienes. Viene en el reglamento penitenciario, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, no sé qué, pero en el momento en que mandes 4 denuncias, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no?, por la comida es una mierda, pues cojo y mando una denuncia, una queja, haciendo uso de mi derecho que tengo a juez de vigilancia. En el momento que lleguen, que pidan informes, que no les van a hacer cambiar el menú, ni mucho menos, porque el juez de vigilancia es igual que ellos. La figura del juez de vigilancia sale cuando Coppel, en los años de Coppel y tal, que se rompieron todas las cárceles, hubo motines, se pedía una renovación de los carceleros que estaban todavía a las plantillas franquistas y tal. Entonces ahí nace la figura del juez de vigilancia, que era una especie de intermediario, que se supone que tenía que velar por los derechos legales, ¿no?, de las personas presas y tal. Eso funcionó de alguna manera hasta cierto punto, pero ahora mismo tanto los jueces como las cárceles están en pura convivencia, ¿no? Y ningún juez va a cerrar una cárcel por lo que le pase a los presos. Y luego temas tan genéricos, tan generales como pueden ser, como decía ahora, la comida, ¿no?, una queja por la comida, evidentemente no van a cambiar el rancho, ni aunque lo digan, ni aunque estés denunciando media población reclusa de esa cárcel todos los días por ese tema. Al final lo que van a hacer, si ven que la cosa se pone muy mal, van a coger y van a decir, a ver, aquí hay esta, y ya no te digo si es una denuncia colectiva, ¿no? Lo que van a hacer, van a decir, a ver, ¿quién son los cabecillas de este motín? Eso es un motín para ellos. ¿Quiénes son los cabecillas? Van a preguntar aquí, allí, les van a sacar información por un lado, por otro, no sé qué, van a ir cogiendo gente individualmente, con sus amenazas y sus historias, y van a decir, bueno, pues es que esto nos lo planteó el Cobos, por ejemplo. Lo planteó el Cobos, dijo que, que esto mejor es hacer un escrito colectivo o mandar las quejas y tal. Entonces ya está, ya tienen un cabeza de turco. Yo soy el cabecilla de ese motín, de ese plante o de esa iniciativa, y luego quién es el segundo, quién es el tercero, porque esta gente son policías y su manera, su pensamiento y su esquema mental es un esquema policíaco constantemente. Entonces lo que hacen es que cogen a 5, 6, 10 y te mandan en primer grado. La cárcel se va a parar, se va a quedar todo ahí, algunos les meterán unos días de celda y se acabó el rollo de la comida y se acabó todo. Pero quiero decir con esto que se supone que tú puedes hacer uso, ¿no?, de las leyes que te asisten, ¿no? Sin embargo, en el momento que mandes 2 quejas y tal, ya vas a estar enfocado. Y luego, claro, a ti no te van a mandar para aislamiento, no te van a mandar para primer grado, o no te vas a llevar una paliza por el hecho de haberte quejado 2, 3 o 4 veces de lo que tú crees que te tienes que quejar. La excusa va a ser que te van a venir a hacer un cacheo porque estás en su territorio, eso es de ellos. Entonces,
bueno, pues te van a venir a hacer un cacheo y durante el cacheo te van a romper una foto de la familia o te van a hacer así con la porra a la mesa y te van a tirar todo lo que tienes para que te mosquees, para provocarte, o sea, lo tienes muy fácil, ¿no? O mil maneras hay de estando allí en sus manos. Total, que vas a acabar con tus huesos, evidentemente, en primer grado, y no vas a acabar con tus huesos en módulos de aislamiento ni de primer grado porque hayas hecho algo importante o dentro de la cárcel, ¿no? O una acción importante. Vas a acabar porque has denunciado por escrito, porque has hecho uso de tu derecho en este caso. Pero como digo, hay muchas maneras de darle la vuelta a las cosas y al final, bueno, pues te van a buscar la boca y vas a acabar en primer grado. Luego, en cuanto, muchas veces, ¿no? Yo comento porque muchas veces cuando se habla de estos temas siempre se dice, a ver, los propios funcionarios, los propios carceleros siempre te dicen, cuando tú tienes un problema dentro de las cárceles, ellos siempre te remiten a los juzgados, juzgado de vigilancia, pues no se quejen, pues ahí están los juzgados. Si usted cree que no tal, usted le manda al juzgado y si el juzgado le da la razón, bueno, pues si le hemos quitado su ropa de la celda y si el juzgado dice que se la devolvamos, pues se la devolvemos. Pero ahí está el juzgado, ¿no? Entonces es como, siempre he visto la balanza muy inclinada y muchas veces la gente piensa que es por el hecho de que tú eres un preso, ¿no? O una presa y de que ellos son los funcionarios y les creen más a ellos, cuando en verdad no tiene nada que ver con esto. O sea, en la cárcel, dentro de la cárcel, tú eres tu expediente. Pues como cuando trabajas en una empresa, ¿no? Tienes un expediente, no sé qué, laboral, lo que fuere, ¿no? En una fábrica, tal. Pues esto es un poco parecido. Tienes un expediente y ese expediente eres tú. Imaginaros yo, un tío que me he intentado fugar, bueno, pues que he hecho historias bastante fuertes dentro de las cárceles con el tema de las fugas. Ha habido muertes por el medio, los de policías, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaos, intentando fugarme de juzgados, no sé qué. Entonces, imaginaos que yo mando una queja, yo o cualquier persona, no hace falta que tenga mi historial penitenciario, sino que tenga cualquier cosa, lo más mínimo, y aunque no tenga nada, automáticamente ellos, que son los peritos oficiales de elaborar tu expediente, o sea, tu expediente no lo ha elaborado Jesucristo y lo ha puesto ahí, ¿no? O sea, alguien anónimo, imparcial, sino que son ellos mismos, o sea, los mismos que te están dando la paliza, por ejemplo, si te has denunciado por una paliza, esa misma gente son los encargados de elaborar tu expediente, en el que va a aparecer evidentemente que la paliza o que han tenido que hacer uso, como dicen ellos, de los medios coercitivos, porras, spray, no sé qué, boom, o sea que te han dado una paliza porque tú eres una persona, como bien dice tu expediente, eres una persona que improvisa, que no se te calcula y de repente, pues bueno, como eres un loco, te has abalanzado contra los funcionarios, ellos presentan sus partes médicos penitenciarios de sus colegas, los médicos, porque en una cárcel al final esta gente son unos corporativistas, pero aparte, pues los hijos de los médicos van a jugar al padre con los hijos de los carceleros, y todo es así. El hijo del psicólogo no es un psicólogo que aparezca de la nada, o sea, al final son una puta familia, hablándolo directamente. Entonces, ya estás vendido. Que ellos necesitan un informe de un psiquiatra o una psiquiatra, automáticamente viene una psiquiatra, no hace falta, o un psiquiatra, no hace falta que te pregunten nada, te dicen, ¿cómo te llamas? Tal, y ya te va a decir que eres un psicópata, que eres una persona sin escrúpulos, lo que les haga falta, y para eso no hace falta que se lo ordene el director, nada más que le digan, oye, que mira, que hay aquí una denuncia, pum, pum, ir a ver a este, ya saben, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y a partir de ahí, claro, al juez lo que le llega es tu expediente. El juez no viene a ver si tú eres blanco o tienes una peca aquí, ¿no? Él mira tu expediente, que además está realizado teóricamente, con la teoría a la mano de ellos, por peritos válidos de cara a un juzgado, como son, pueden ser trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, jefes de servicio, informes de los funcionarios de vigilancia, que son autoridad a los efectos también, ¿no? Entonces eso es incuestionable, ningún juez va a decir, no, ¿cómo que esta gente, no, esto es un informe en toda regla de un psiquiatra, o es un informe de tal, ya está, ya estás vendido. Eso no se trata de que les crean más a unos y a otros, simplemente ya está, el chiringuito está montado de tal manera de que tú ahí prácticamente no tienes nada que decir, porque en el momento que le llegue el expediente al juez, estás condenado. No importa lo que haya pasado. Yo muchas veces, así, alguna vez hablando con jueces, que les he llamado, que ha habido denuncias, que no sé qué, le he comentado este aspecto, digo, es que esto no es normal, porque esto al final es como si alguien atraca un banco
y llega la policía y en vez de detener al atracador, dice el atracador, no, que ha sido que me ha intentado atracar el director del banco, y creo que se llevan al director. Pues esto es exactamente igual. O sea, los mismos que te están agrediendo, etcétera, etcétera, son los encargados de elaborar tu expediente. Fijaos qué incongruencia, ¿no? Y el expediente, en términos legales, es lo que vale. Entonces, bueno, pues esa es un poco la dinámica que hay dentro de las cárceles. Con esa carta de presentación entenderéis que se pueden cometer y se cometen todo tipo de abusos. Y encima esta gente que ve que luego muchos son abogados, porque como no hacen nada dentro de las cárceles, y mucho menos en los aislamientos, que están todo el día rascándosela, pues al final se sacan carreras, se sacan oposiciones de todo este tipo de movida. Y incluso el gremio de los funcionarios, de los sindicatos y tal, es bastante más poderoso que la dirección general, o sea, que los que mandan, ¿no? En el sentido de que tienen toda la información de las cárceles, están muy bien blindados de cara pues, a cualquier tipo de denuncia, etcétera. Tienen los medios de comunicación, tienen los más medios, tienen sus gabinetes de información y de medios de comunicación que les llaman y están ahí al momento. O sea, en este caso hay un mogollón de periodistas que están ahí y que están deseando que de las cárceles se les llame para sacar una información, incluso se matan unos con otros, ¿no? Por para llevarse las exclusivas y tal y cual, con lo cual, pues bueno, estás bastante acorralado. Antes decía yo, hablaba sobre el tema de la justicia, ¿no? Yo muchas veces reflexionaba, antes comentaba con los jueces, ¿no? Y tal, en el sentido de decir, vamos a ver una cosa, entonces, si a mí me abren y me pegan una paliza esposado a la espalda, como ha ocurrido, ¿no? Más de una vez, o a algún compañero mío, luego la gente que estábamos en aislamiento, pues una cuanta gente éramos fuguistas y tal, a los cuales sí considero compañeros, ya no es gente que está en la cárcel, sino gente ya con un ideario pues más anarquista, una visión de la cárcel muy diferente, ¿no? Que a cada uno a nuestra manera, ¿no? Pues nos hemos rebelado dentro de las cárceles y bueno, pues por supuesto que los considero más compañeros. Y yo decía al juez, digo, vamos a ver, si a mí me meten una paliza y luego me meten 4 años de cárcel encima de esta paliza, ¿no? Como suele pasar, como pasa casi siempre, porque al final le dan la vuelta y los informes van a poner que tú te haces lo que comentaba antes, ¿no? Para no repetirme. Digo, esto no es justicia. La justicia no se ha hecho porque la agresión ha existido. Lo puede decir el presidente de la audiencia de Europa, lo puede decir quien quiera, el juez supremo, el Tribunal Constitucional, quien quiera, pero el hecho en sí no ha desaparecido. Entonces yo quiero justicia. Yo la justicia ahí no la voy a poder tener. Al contrario, se comete encima otra injusticia de meterte años de cárceles. ¿Cómo se busca la justicia? ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede buscar la justicia? ¿Qué pasa? Que si tú no recibes justicia, que es la idea de la justicia, ¿no? Si no eres resarcido mínimamente, ¿no? O reconocido como víctima y tal, al final la única manera que tú tienes en lo personal, ¿no? De no morirte, ¿no? Por dentro y tal, es de hacer justicia. Entonces yo cuando he hecho mis motines y mis movidas y mis tal, dentro de las cárceles, yo siempre lo he considerado un acto de justicia. Evidentemente ellos lo llaman un acto de violencia, porque ya sabéis que la palabra violencia la están utilizando, los más violentos sobre la faz de la tierra la están utilizando constantemente, ¿no? Pero no para ellos, claro. Es la justicia de los israelitas ahora, ¿no? O de los judíos ahora, es esa justicia, ¿no? Todo es justicia, todo es la ley, todo está, no, estáis haciendo esto. Pues eso es un poco parecido, ¿no? Al final, estos tienen estos baremos y yo siempre he dicho que, bueno, pues al final, el sentido de la justicia, yo creo en la justicia, pero en la justicia a la que me estoy refiriendo. Es decir, la justicia de que cuando alguien es víctima de algo de esto, ¿no? Que atañe, eres vejado, vejada, atañe a tu ámbito personal incluso, y no solo no se le da justicia, sino que encima te acaban poniendo la puntilla, ¿no? Te acaban machacando por parte de los juzgados, de alguna manera lo tienes que arreglar, ¿no? Contigo mismo. Y eso que pasa, que dentro de una cárcel te va a costar muchos años de cárcel. Porque ahí ya sí que te enfrentas al sistema directamente. Cuando decides fugarte, como una solución a tu situación, en este caso, yo por ejemplo, casi siempre he visto, para mí, cada persona somos un mundo, ¿no? En mi caso, yo la solución, yo y otra gente, ¿no? Que veíamos era la fuga en el sentido de que no nos engañemos, no va a venir ningún comando
a sacarte de la cárcel. Las cárceles llevan muchos años y yo creo que nadie ha escuchado, que ningún compañero, ni ningún... todos estos temas de la solidaridad y tal, nadie va a hacer una historia de este tipo, ¿no? No nos engañemos. Entonces, claro, lo demás es pudrirte en la cárcel. Bueno, pues sí, vale, compañero, compañera, tal, se agradece todo, pero si tienes muchísimo, yo tenía 80 años de cárcel, pues si tengo que estar esperando a que alguien me saque de la cárcel, creo que lo tiene. Otra cosa es que agradezcas la solidaridad de los compañeros y que incluso pues tengas una lucha conjunta en algunos sentidos, ¿no? Dentro de las cárceles, pero luego, claro, si te pones a mirar soluciones como tal, para mí la mejor solución era no estar ahí, evidentemente, pues si no estoy ahí no me pasan estas cosas. Y luego, claro, luego con el tiempo ya te metes en una vía en la que es un poco una huida hacia adelante, porque ya no puedes ir hacia atrás, porque ya estás cargado de años de cárcel y ya estás viviendo pues una existencia en donde un poco la psicosis es el estado natural de las cosas, y ya metidos ahí te pones a pensar y es un viaje sin retorno, ¿no? Y ya estás dentro de ese, pues un poco dentro de ese cubo de basura y no tienes retorno, y al final pues lo que haces es tirar para adelante, y yo al final, después de muchas movidas, yo entro a pagar 6 años de cárcel, que de aquella con el viejo código podían ser 2 años, 3 años como mucho, y acabo buscándome, como digo, pues casi 80 años de cárcel dentro de la propia cárcel. Así que imaginaros, ¿no?, las movidas que he podido tener. Pero, como digo, yo he llegado a un punto, cuando ya me acercaba a los 20 años, planteé a la dirección general y tal, un poco a la cárcel. Digo, a mí, o me dais una solución real, no un engaño de los vuestros y tal y cual, a mi situación, o me vais a tener de frente hasta que me matéis. Porque llega un punto, cuando estás en esa situación, la muerte puede ser una liberación. Yo hablo también en el libro del aislamiento, hablo de, pues eso, ¿no?, del suicidio. El suicidio es uno de los elixir dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, sobre todo en situaciones de aislamiento, de FIES, como yo he estado muchísimos años, que era un régimen durísimo, era un régimen peor que el aislamiento, ¿no? Porque tenía leyes y normas que eran mucho más duras que el propio aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues llegado a ese punto, como decía, incluso la muerte, dejar la piel ahí, ahora mismo no podemos llegar al alcance de lo que estoy hablando, porque no estamos ahí, estamos en otra situación muy diferente y tenemos la imaginación y la cabeza, pero como digo yo, la palabra nunca es la cosa, ¿no? La palabra es la palabra y el pensamiento es el pensamiento, y la cosa es algo diferente. Y la cosa en este caso pues era una situación en la que si te matan, bueno, pues casi que hasta te hacen un favor, porque si no te vas a pudrir en la cárcel por los años que tiene, en aislamiento puede llegar un momento que la tensión te pueda. Otro de los elixir, siguiendo en este hilo ya, es la locura. La locura también es un elixir, es entre comillas una salida. Ya hablé del suicidio. En este caso la locura pues es como que al loco, loca, pues como que se le deja un poco al margen, porque ya se ha vuelto loco y tal. Y encima es muy curioso, ¿no? Yo profundizo un poco en el libro sobre este tema y he tenido compañeros que, digamos, han empezado con el tema de la locura porque ya había demasiada tensión por cosas que estaban pasando allí y tal, muertes de compañeros, no sé qué, palizas constantes, y gente que, bueno, pues que dijo, yo suicidarme no, pero bueno, pues voy a empezar con este tema de la locura, me voy a empezar a hacer el loco y tal, a ver si así pues encuentro un espacio de seguridad dentro de la locura en que me dejen en paz. Y al final a esta persona, he conocido varios, pero concretamente una de las personas que ya murió también dentro de la cárcel, muy amigo mío, acabó comiéndose su propia mierda. O sea, literalmente ir al patio, ponerse a cagar y comerse de la locura que cogió. O sea, por eso digo que esto de la locura es un elixir, pero también es como la droga, ¿no? También tiene su contrapunto, que puede llegar un momento en el que no te has dado cuenta, pero te has vuelto loco. De hacerte el loco, puedes llegar a esa situación, y yo lo he visto. Regímenes así, he visto gente que ha tomado esa vía como una vía de escape, como un elixir, como decía antes, y ha acabado así, y no ha acabado así durante unos días, ha acabado así hasta que se ha muerto, o sea, loco perdido, y ha salido de la cárcel y lo han ingresado en un psiquiátrico, o en un psiquiátrico penitenciario, que es todavía mucho peor. Entonces, el otro, digamos, la otra vía de escape, el otro elixir, se trataría de la droga. Nosotros cuando estábamos en los regímenes FIES, que eran galerías
donde nos tenían pues como a 8 o 10 personas como mucho, aisladas del resto de la población reclusa, no sé qué, pues teníamos la norma entre nosotros, ¿no? Teníamos un poco la premisa de no entrar en el tema de la droga, porque si te meten en el tema de la droga, pues ya te empiezan a disgregar un poco, ¿no? Porque ya, pues al final no deja de ser otro chantaje y tal. Había gente que tenía tal tensión o que, bueno, pues que como la vida no tiene sentido, meses, años así, pues mucha gente es como, ¿qué más da? ¿Qué más da todo? Si, como decía, ahora la vida no tiene sentido. Entonces, o sea, hubo gente que se metió pues a la metadona, no sé qué, gente que nunca había tomado nada. Y luego, claro, pues al final acaba siendo un preso de la cárcel, como eras, y luego acaba siendo un preso mucho peor todavía, que es de la droga, y de una droga además que no es tuya, que tienes aquí tu paquete y te metes lo que te salga de los ovarios, ¿no? Sino que es una droga que te van a administrar y que te van a hacer un conductismo evidentemente con ella. Este también merece un apartado, esto de la droga, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues trato de dar un poco, ¿no?, imaginario de lo que puede ser un régimen de aislamiento total en este caso. Nosotros salíamos solos al patio, nos tenían con un buzo, con un mono de mecánico, digamos, de esos azules en este caso. Esto en varias prisiones. Un módulo aparte, módulos que ya los habían hecho soterradamente para nosotros. Se supone que para la gente más conflictiva dentro de la gente pues que habíamos tenido intentos de fuga o fugas o motines, secuestros, o que habíamos atacado al sistema de una manera o de otra, antisistemas, etcétera, ¿no? Pues esto lo que hacen es eso, cuando nace el FIES en el año 91, lo que hacen soterradamente, hacen estos departamentos que ellos llaman y nos van metiendo allí. Nosotros, claro, estábamos más o menos normal dentro de la cárcel con nuestras movidas. Y ya cuando llegamos allí, pues bueno, ya te dan un mono de mecánico y son celdas individuales y el régimen era de 23 horas diarias en la celda. Y muchas veces la hora que te corresponde de patio, que salías tú solo, pues tampoco te la daban, ¿no? Y bueno, provocaciones constantes, y fue un poco, para los carceleros fue un poco revanchismo, porque llevaban unos cuantos años pues que determinada gente les habíamos roto las cárceles con motines, tal, no tenían cómo pararnos. Teníamos al sistema dentro de las prisiones en jaque, porque estructuralmente no estaban preparadas para motines y para determinadas movidas, no podían pararlo. Ahora luego con la entrada de las macrocárceles, pues yo que sé, cada módulo es una pequeña cárcel, porque son módulos independientes unos de los otros. Entonces si se produce, ¿no?, una revuelta, un motín dentro de un módulo, es muy difícil que pueda pasar al otro porque están incomunicados. Cada módulo tiene su propia garita de funcionarios, entonces ya no se puede contagiar toda la cárcel de esto. Sin embargo, antes, que eran los modelos panópticos, que era un centro en el medio, pues tipo Carabanchel, la Modelo, etcétera, y de ese centro era como un hexágono y tal, pues salían las galerías y los funcionarios, en este caso, vigilaban desde ahí. Pero ¿qué pasa? Que si hay un motín, en el momento que te haces con el centro de los funcionarios, ya es tuya toda la cárcel. Entonces, claro, cada vez que había motín, automáticamente era una mecha que prendía al Prado, ¿no? Y toda la cárcel se amotinaba. Y bueno, con este modelo de las macrocárceles, que ya lleva 30 años, yo creo que los primeros que empezaron por ahí, ha cambiado mucho y ya eso no se puede dar. Yo creo que también cuando lo que estoy hablando de los FIES y todo esto del aislamiento, no sé qué, cuando recogen a toda esta gente que les habían hecho, ¿no?, mogollón de motines y mogollón de movidas y tenían al sistema en jaque, lo primero que hacen los carceleros que han metido en estos departamentos, en estas galerías de FIES, es gente que tiene una sed de revancha de la hostia, pues porque han pinchado, según ellos, a sus compañeros suyos porque los han secuestrado, o los hemos secuestrado por no sé qué, por no sé cuántos, y ahora ven la oportunidad de cogerte solo en una celda, con puertas automáticas, con una cámara en cada celda, tal, en donde tú no puedes, nadie te puede ayudar, y ahí es donde ellos empiezan a cobrar el revanchismo. Yo recuerdo cuando empezamos a entrar ahí, que lo primero que nos dijeron es que nos iban a matar. Hijo de puta, te vamos a matar, y ya entrabas a hostias. Si has posado o tal, te quitaron la ropa, te daban un mono de mecánico y muchos días no salías o no te daban de comer, la gente te tenían esposado de pies y manos, te cagabas, te meabas encima, o sea, unos abusos brutales. Es tanto así que si lo metéis por internet lo veréis también. En la cárcel de Sevilla, por ejemplo,
había otros departamentos de estos de FIES que digo, y en un momento dado la jueza de vigilancia de Sevilla, cosa rarísima, ¿no?, en estos casos, pero bueno, siempre está la excepción, ¿no?, pues al hilo de unas informaciones que salieron con unos familiares y no sé qué, esto recién salido del régimen este FIES, ¿no?, pues entonces se persona con un secretario o una secretaria, se persona en la cárcel de Sevilla. A ver si es verdad que eso está pasando así, ¿no?, que de repente han sacado... Entonces llega, entra para adentro, no les permite que se comuniquen y tal. Cuando entra para adentro, pues se encuentra la galería esta y se encuentra gente esposada de pies y manos, en aspa que se llama, en los somieres que los tenían agujereados, con argollas y todo, a los efectos, y luego hace una inspección y dentro de la garita de los funcionarios carceleros y tal, aparte de encontrar todo tipo de bebidas alcohólicas, que eso está a la orden del día, pues aparte de eso encuentra sanciones, o sea, encuentra partes disciplinarios de gente que todavía no ha llegado. O sea, gente que todavía no está ahí en esa cárcel y ya tenía y se abalanzó contra los funcionarios, tuvo que ser ya preparando todo el terreno para... Y eso fue así, y salieron la propia jueza denunció a los funcionarios, a los carceleros en este caso, y bueno, pues denunció lo que había visto ahí y tal, cerró el aislamiento ese, que no pasó nada porque la gente que estaban allí, algunos eran amigos míos, los pasaron aquí para Santoña, que era otra de las peores que ha habido. El departamento este de aquí era criminal también, no la cárcel, esto no tiene nada que ver con la cárcel, eran departamentos que hicieron, como digo, soterradamente y que tenían un régimen muy diferente al que tenía el resto de la población. Como digo, eran gente que en este caso pues les había llevado tiempo haciendo los motines, fugas, no sé qué, preparando motines en un motín. ¿Qué pasa? Que normalmente, entre comillas, siempre hay alguien, que luego son los que llaman cabecillas, siempre hay alguien que se hace cargo del motín. Es decir, si yo tengo 50 o 60 años de cárcel y vamos a hacer un secuestro de funcionarios para hacernos con las cárceles, pues al final yo voy a cargar con el secuestro, porque a mí ya tengo muchísimos años de cárcel, pues igual hay 3 o 4 personas que podemos asumir eso dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido otros motines y porque ya no va a decir que no vais a pagar más cárcel, pero ya estás en un límite en donde, bueno, te da igual, entre comillas, ¿no? Y ya, bueno, pues al final lo pones en la balanza y te merece más la pena el motín. Y luego, pues esos, digamos que son los que, en este caso, retendrían a los funcionarios y tal, o secuestrarían en su lenguaje y tal, y luego la otra gente lo que sí hace es que, sabiendo de que tú te vas a hacer cargo de toda esta historia, pues la gente se anima a romper la cárcel. Automáticamente lo que hacen es romper la cárcel, porque hay mucha tensión acumulada, porque la gente está muy jodida dentro de las cárceles y porque tienes la frustración de que no llegas a nada. Tienes un muro que es el filtro de tu vida, en donde te separa todo, desde tu libertad, de tu gente, de tu mundo y de todo, ¿no?, de tu vida. Entonces, claro, toda esa frustración pues ya se ve dentro de un motín. Estalla un motín, arrancas las puertas, ventanas, rompes todo, tal, pues es un grito, ¿no? Es un grito pues de justicia, de alguna manera también, ¿no?, de lo que se está pasando, y es una expresión que la tienes ahí dentro, que la gente la tiene ahí dentro, y que en ese momento, viendo que otra gente se puede hacer cargo digamos, de las largas condenas que se van a derivar del motín, pues mucha gente se anima. Pues bueno, te van a mandar para otra cárcel, te van a meter en unos partes y tal, pero al final, como otra gente se va a hacer cargo de las historias más fuertes, en lo que te pueden caer condenas de 40, 50, 100 años, pues al final, bueno, pues se produce, es un poco, ¿no?, el inicio de lo que podría ser un motín, esa expresión que digo, ¿no? Bueno, pues voy a cambiar un poco el tercio. He hablado de los módulos terapéuticos, he hablado del régimen FIES y tal, he hecho un poco una reflexión de lo que yo entiendo que son las cárceles, dónde están situadas. Antes he hablado del inconsciente colectivo, en qué parte están situadas. Yo creo que si lo analizáis en cada una personalmente, pues un poco, yo mismo, ¿no?, me doy cuenta de ello, de que al final es algo que nos han metido ahí y lo tenemos asumido como que fuera algo no necesario, ¿no?, pero algo a lo que no se le puede llegar, a lo que no se puede tocar. Lo tenemos así asumido, y eso, claro, tiene el contrapunto de que tenerlo ahí, pues bueno, pues es como que siempre va a estar ahí. Pues bueno, igual no siempre tiene que estar ahí, igual es algo nuestro, igual es un invento nuestro, ¿no? Igual también tendríamos que tener el derecho a decir, a ver qué pasa aquí dentro hay personas, hay gente, hay familiares, hay gente de la sociedad,
a ver qué pasa aquí. Esto es mucho más importante que muchas otras cosas. Porque hay aquí una puerta cerrada. ¿Quién sois vosotros? ¿Qué sois, dioses? Pero como digo, como esto está en el limbo que está metido, ya decía antes del inconsciente colectivo y tal, no sé, generacional, pues al final es algo como que hemos asumido y al final nos quedamos todos así, cuando en verdad tendría que ser también por parte de la sociedad. Yo no voy a entrar ya en otros temas, pero por ejemplo, yo que sé, mucha gente que dice que las cárceles son necesarias y tal, sin entrar más allá de todo eso, yo creo que la cárcel puede ser todo lo necesaria que quiera, pero la gente que está dentro no pueden ser víctimas de abuso, no se puede, si hay un reglamento y hay unas leyes, pues se supone que se tienen que aplicar, no se pueden extralimitar, entre comillas, ¿no? Hasta el punto que lo hacen dentro de las prisiones. Entonces ya metidos en esa mentalidad, que no es la mía, evidentemente, ¿no? Yo no contemplo la cárcel de ninguna manera, pero bueno, ya metidos en esa, que menos que eso, pero sin embargo eso tampoco es posible, porque no te dejan llamar a la puerta, porque no te dejan ir ahí, porque todo alrededor de la cárcel es oscurantismo. Ahí puede pasar lo que pase y nadie tiene derecho a saber nada. Ahí salen cadáveres casi todos los días, de un lado y de otro, o a morir al hospital, o gente que muere ahí de muchas maneras y fuera, y nadie puede decir nada, ni siquiera la familia. Yo he visto gente que ha muerto, que le han metido embudos con metadona, como se ha tomado una sobredosis de metadona, no sé qué, sé de muchas movidas así, y al final, y la verdad es que ha sido de una paliza, no sé qué, y ni siquiera los médicos forenses carcelarios y los juzgados custodian el cadáver. O sea, mira, hace poco ha habido una persona, creo que es de la parte de Canarias, que ha tenido a su hermano 1 año y pico custodiado porque había una orden de que no le dejan abrir el ataúd, no sé qué, y esta gente pidió un análisis médico forense particular, que vale una pasta y no sé qué, pues bueno, se juntaron una cuanta gente para tal, claro, después de 1 año y pico, esta gente te coge el congelador, te lo descongela, te lo congela, te no sé qué, el cadáver estaba destrozado, o sea, estaba prácticamente irreconocible y no se le pudo hacer nada. No te van a dejar a que llegue ahí, que digan, no, sí, esta persona evidentemente tiene signos de violencia y no sé qué. Entonces, bueno, pues eso es algo que ocurre dentro de las cárceles y que no se paga, porque al final, también cuando hablamos de estos temas, siempre se dice, ya, pero es que este mató a no sé quién, o está a no sé cuántos, tal, ¿vale? Y no lo está pagando. En la cárcel acabas pagando condena por tener la cama mal hecha, porque eso te puede suponer un parte grave, que es el parte que hay, por ejemplo, por tener la cama mal hecha, porque el funcionario dice que tiene la cama mal hecha, y ese parte grave puede ser 6 meses más de cárcel. ¿Por qué? Porque en el momento que te metan un parte tienes que rehabilitarlo, primero te tiene que llegar, luego tienes que cumplir la sanción, que puede ser privación de paseos o aislamiento de fines de semana y tal, entre que lo pagas, no sé qué, te has comido 3 o 4 meses, eso contando de que no lo recurras, que si no se te puede hacer eterno. Por eso mucha gente no recurre a las sanciones, porque hasta que te llegan y no, luego no puedes pedir permiso porque tienes un recurso en vía de resolver en los juzgados y tal. Y bueno, pues al final, lo que digo, pues la gente no recurre y luego te meten en esta burocracia de los recursos y tal, y acabas un poco ahogándote en tu propia sangre. Bueno, no sé si queréis preguntar algo, pues yo me enrollo, aquí puedo estar hasta mañana, y me parece que lo mejor es que interactuamos y que, bueno, que podamos aquí hablar. Yo sí te quería preguntar, el papel de la Iglesia, porque todo lo que has dicho... El papel de la Iglesia es papel mojado. Pero quiero saber exactamente qué hacen ahí, como... Pues mira, yo te puedo decir... Porque yo creo que son ahora mismo, es a través de grupos cristianos los que pueden entrar en las cárceles, ¿no? Bueno, ahora y antes. Por eso. Ahora y antes, pero a ver, esto tiene dos partes, ¿no? Yo no el puedo... papel represivo de la Iglesia dentro de las cárceles, quiero que me digas si lo has Bueno, visto. no sé si represivo, yo igual no, en un plano directo represivo no, pero... Colaboracionista o como quieras llamarlo. Sí, a ver, yo creo que hay dos partes, ¿no? Hay voluntarias que entran dentro de las cárceles, bueno, y que son un poco asistencialistas, ¿no? Y a lo que se dedican pues es un poco ayudar a título individual a gente, pues
hay gente que lleva un par de paquetes de tabaco, le da a gente que no tiene, le da un cigarro, le da tal, le da un caramelo, no sé qué. Entonces siempre tienen unos grupúsculos de gente ahí que están esperando a que lleguen para que les dé algo, ¿no? Otra gente les dan unos sellos de correos que luego ellos venden para tabaco, no sé qué, pues en fin, ese tipo de... Y eso hay muchísimo. Sí, y luego dentro de eso, dentro de esta historia, pues luego también la contrapartida, digamos, bueno, pues que siempre sueltan alguna charla o hacen algún grupo semiterapéutico o yo qué sé, o ponen a la gente, hay otros grupos, pues ya sabemos, Proyecto Hombre, Reto, no sé qué, no sé cuántos, que rollos evangelistas y gente, bueno, pues que de alguna manera pues tiene esa función, ¿no? O sea, a cambio de hace eso. Luego, es verdad que dentro de eso siempre hay personas, pues yo que sé, te puedes encontrar gente que estaba en su casa, que ha ido siempre a la iglesia y que tiene su fe y sigue de alguna manera pues el tema este de la caridad al cristiano y no sé qué, bueno, y que llegan allí de buena voluntad. Yo tampoco soy para reprocharles nada, ¿no? A título personal me refiero, pues pensarán que están haciendo un bien y bueno, en ese sentido, bueno, pues no sé, te puedes encontrar buenas personas. Un lado, como cuando has dicho lo de el tema del papel de los psicólogos y toda esa, la psicología cuantista, Sí. Estaba pensando también en los grupos cristianos, ¿no? Sí, sí. Cómo te pueden también a través de la religión pues moldarte, cambiarte, hacerte también el lavado de cerebro. Entonces si te has visto eso aquí o no, sí, claro, si se daba o no. Claro que lo he visto. De hecho, poco históricamente, lo que es, por ejemplo, Centro Reto, Proyectos Hombres y tal, que se han ocupado bastante del tema de toxicomanías y tal, eso nace pues allí en los años 80, a mediados de los años 80, nace después del franquismo y tal, nacen estos grupos y se supone estos grupos cuando emergen, se supone que es como para, de alguna manera, como era la época de la heroína y había, entre comillas, mogollón de delincuencia, pues la gente se enganchó a la heroína, gente de todas las clases, de todas las capas sociales, se engancha a la heroína, bueno, había niños de papá y de mamá que cogían una jeringuilla, se metían a una farmacia, atacaban la farmacia con una jeringuilla, el otro no sé qué, hubo un boom muy grande en ese sentido, ¿no? Y lo cual conllevaba un problema social importante. Entonces, ¿qué pasa? Que estos grupos lo que hacen es una propuesta de canalizar toda esa gente, de canalizarlos hacia ellos. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros con estos centros y con este rollo religioso y tal, vamos a sacarte un porcentaje bastante importante de la delincuencia que hay en las calles y que está desbocada con el tema de la droga, de la heroína, el boom de la heroína, que ya sabemos que acabó con varias generaciones y tal. Entonces la propuesta de esta gente fue un poco de aquella, fue eso, y empezaron a meter, tanto de la sociedad como en las propias cárceles, se canalizó mucha gente hacia ahí. Claro, al final, ¿qué pasa? Pues que mucha gente de esa acababan pues con las comeduras de cabeza estas que estabas hablando tú, y del conductismo evidentemente, de decir, bueno, pues vamos a ver, aquí la solución es Dios, ¿no? También es verdad que yo, por ejemplo, he visto situaciones de gente que ha estado, pues yo que sé, en 20 centros o 25 centros, y bueno, pues ¿qué pasa? Que ha llegado a un punto en el que dentro de lo que es la propia autonomía personal no es capaz de conducirse, porque en el momento que está sola, da la vuelta a la esquina y ya está pensando en la droga, ya sus pies van a donde van. Entonces, ¿qué pasa? Que, entre comillas, ¿no? Ante esa falta de autonomía, pues esta gente, la propuesta es decir, pues mira, te presento a Dios, que es una mierda, pero bueno, te va a sacar de... A mí me lo han dicho así directamente, porque yo he sido muy crítico, evidentemente, y he tenido conversaciones profundas con alguna de esta gente y me ha dicho, sí, vale, Santi, me parece muy bien, pero te vas a hacer tu cargo de esta persona llegado a este punto, porque al final todo esto es un problema social. En un porcentaje muy importante son problemas sociales que no se atajan de mano y que luego vienen estos parches de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hacen es eso, al final decir, bueno, pues mira, te metemos aquí, te metemos el rollo de Dios y te tenemos aquí sujeto, pillamos nuestras subvenciones, evidentemente, crecemos como iglesia, crecemos... Son al final, verdugos del sistema, sí, al final son luchas de poder. Y a mí siempre me ha dado mucha pena, entre comillas, ¿no? Pues no, la palabra no me gusta, pero siempre me ha dado muy mal rollo
tengo amigos incluso, ¿no? Que te acaban llamando hermano, que te besan las manos, que te... hermano Santiago y tal, a ver si te está conmigo robando por ahí y tal. Pues bueno, pues sabes, al final es un poco esa desconexión que decíamos, y son propuestas que esta gente hizo en su día y canalizó un montón de gente y les soltaron muchísima pasta y han crecido muchísimos, y muchos grupos de estos han visto la jugada, han visto la movida y han montado otros y otros y otros, porque al final es un poco la ley de la oferta y la demanda. Y por supuesto yo no estoy de acuerdo, a ver, como te he dicho antes, como he comentado antes, me he encontrado situaciones en las que me han comentado eso, ¿no? Pues un poco dándome una explicación de, a ver, estas personas, sí, nosotros estamos hablando de Dios, pero no tienen un Dios, y no tienen el Dios, el demonio, que sería la droga, la calle, todo eso es el demonio. Nosotros les enseñamos a Dios, pero no hay un término medio. La persona no se va a ir a subir una montaña, a dar un paseo en bici o tal. ¿Por qué? Pues porque viven los extremos. Entonces nosotros le presentamos esos extremos y tal. Pero claro, eso es una perspectiva, eso es una visión muy concreta. La verdadera visión es que eso nace de un problema social. ¿Quién metió la droga en su día? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay en las cárceles? Las cárceles es un negocio. El negocio de las cárceles son pequeñas ciudades. De estos grupos. Claro, evidentemente. Entonces, bueno, yo lo que denuncio y lo que critico sobre todo es que el Estado pues también haya dado cobertura a todo esto, y que al final... tengo un amigo, Claudio Lavaxa, que también está preso, anarquista de siempre, y este decía, no sé si es de él o lo sacó por ahí, decía que en cuanto a la justicia, pues en cuanto a todo esto que estamos hablando y tal, decía, hablando de los toxicómanos o de la gente pillada, en fin, ¿no? O de nosotros, de cualquiera, decía que más vale que se les diera lo que piden, ¿sabes? Que no montar todo este chiringuito que tenemos montado alrededor, porque nos iba a salir 150.000 veces más barato para todos, y no íbamos a tener que tener pues todo este dolor que hay detrás de esto, ¿no? Y toda esta tortura, ¿no?, que se genera con las personas, con todo este sistema. Y él decía eso, que puestos en esas, puestos a valorar, sería mucho más fácil darle lo que da, que ¿qué quieres? ¿Droga? Pues toma droga, si eso lo fabrican. Una casa, saldría 1000 veces más barato que mantener policía, mantener todos estos estómagos alimentados con sus sueldazos y tal, esas barrigas bien gordas de los jueces, etcétera, etcétera. Yo quería agradecerte que entiendo que publicar un libro, comerte charlas y moverlo, ¿no? Y seguir hablando de un tema que te ha supuesto muchos años, imagino, de disgustos, bueno, pues agradecerte que estés aquí hoy. Y yo quería plantear dos cosas que muchas veces en la lucha anticarcelaria a mí me han supuesto como fuertes dilemas, ¿vale? Uno es el tema de la herramienta de las huelgas de hambre dentro del talego como herramienta de difusión, que yo en mi experiencia me pareció absolutamente un fracaso, es una cosa muy frustrante, ¿no? Es decir, es que no nos pedís a los grupos de apoyo que los saquemos fuera, pero es que no nos están escuchando. Pero lo cierto es que tenemos ahora mismo el ejemplo de Cospito en Italia, que sí sirvió bastante, su huelga de hambre, ¿no? Como que sí llegó. Y entonces, como que tengo ahí como estos debates internos de, ¿es de verdad todo lo que supone una huelga de hambre dentro del talego es algo relevante después para las luchas? No lo es, o sea, sigue siendo una herramienta, porque yo sí llego a una conclusión que a día de hoy no es una herramienta. O sea, que el tiempo de los trapos y de ira y tal, no estamos ahí. Y luego otra cuestión que también me supone muchos dilemas es lo de cómo entrar dentro, ¿no? O sea, hacer actividades dentro para poder estar en contacto con la gente que está dentro es una herramienta útil. Yo, por ejemplo, siempre me he posicionado bien, ¿no? No quiero formar parte de eso, porque luego lo van a poner como una memoria, ¿no? En plan de, vienen y hacen el taller de literatura de no sé qué, o la entrega de libros de no sé cuánto, pero también es verdad, ¿no? Cuando escuchas a las compas de decir, bueno, pero estás y empiezas a hacer ahí contactos, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, la forma en la que hemos tenido dentro de mi experiencia, era estar en la puerta, que a las familiares decirles, si quieren, este es el código postal, que nos escriban, ¿no? Pero nunca participar dentro con actividades. Y quería saber un poco tu opinión o hace falta que te aportar. ¿No? ¿Has explicado? Bueno, pues yo creo que en cuanto a las huelgas de hambre, la primera cuestión, a ver, la huelga de hambre nunca ha sido una lucha como tal, ¿no? Yo creo que la huelga de hambre es una
es una medida bastante, normalmente es bastante personal, las ha habido colectivas, decías de Grapo, tal, que a raíz de las huelgas de hambre de Grapo sacaron el auto este que te tienen que te pueden meter la medicación, o sea, te pueden meter el suero forzado, ¿no? Antes no podían, tenían que dejarte morir, y a raíz de una huelga muy dura que tuvieron ellos, creo que murió uno o dos de ellos también, pues sacaron ese auto que es el que aplican a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que bueno, eso al final, como digo, casi siempre suele ser a título particular y suele ser ya cuando has quemado todos los registros. O sea, la huelga de hambre, que estás poniendo tu pellejo encima de la mesa, una huelga de hambre, yo he hecho 2 o 3 y nunca ha sido mi palo la huelga de hambre, porque a mí me quitan la comida y es como si me quita, yo qué sé, casi respirar, ¿no? Entonces nunca lo he visto como huelga como tal, que tenga una eficacia, que tal, porque al final estás haciendo una huelga contra ti mismo, pero sí entiendo de que en algunos momentos pueden llegar situaciones en las que dices, bueno, pues yo ya voy a tomar esta medida y sabiendo que puedes dejar el pellejo. Y no solo, lo malo no es que dejes el pellejo, porque si te mueres, pues bueno, ya decía antes lo que puede suponer la muerte, llegado a un momento, ¿no?, de tu vida. Pero, claro, puedes acabar, empiezan a darte neflitis, cólicos neflíticos, yo sé de gente que le han quitado un riñón, movidas así, gente que ha tenido efectos, que sigue teniendo efectos de por vida, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues que luego al final, yo creo que el aparato está hecho para eso, para funcionar, y si no funciona, pues al final empieza a fallar por todos los lados, y luego repararlo es muy difícil. Y luego es algo que se sufre muchísimo, a cada segundo sufres, luego llega un punto en el que ya no sufres porque ya la cabeza, ya no llegarte, no tener ningún nutriente ni nada, pues llega un momento que te quedas como para morir, ¿no? Me parece que es una medida extrema, muy extrema, pero yo casi siempre que he visto a la gente hacer huelgas de hambre serias es porque ya han agotado casi todos los cauces. Y o sea, nadie te dice, pues mira, no me dan una comunicación vis a vis con mi pareja, voy a hacer una huelga de hambre. Esa huelga de hambre no tiene mucho, porque es muy dura, como mucho que puede estar 5 o 6 días a aguantar, pero luego al final también la propia cabeza te pide comida, ¿sabes? Te coloca en una situación de muchísima ansiedad, no sé qué, y esas no suelen ir a buen puerto, ¿no? Huelgas de hambre serias y tal suelen ser ya por problemáticas que ya dices, bueno, se han agotado todos los registros, entonces voy a intentar, pues eso, a través de una huelga de hambre. Normalmente cuando haces una huelga de hambre tienes que informarla, te vienen a pesar todos los días, a ver el peso que vas perdiendo, no sé qué, tienen un control sobre ti y tú pues lo has comunicado a Juzgado de Vigilancia, evidentemente lo saben tus medios sociales, tu gente, tus grupos, tu familia, lo has comunicado, como digo, a Juzgado de Vigilancia, a Juzgado de Guardia, pones en conocimiento del director de la prisión, que al final ellos es como si mandan al médico, muchas veces ni te lo mandan a pesarte ni a tomarte la tensión ni nada, es como a nosotros que nos estás contando, ¿no? Porque ellos lo que no quieren es que se haga causa de ello, entonces automáticamente ellos intentan solaparlo y quitarlo, están atentos evidentemente, pero le empiezan a quitar importancia porque entienden que si le dan importancia te estás empezando a salir con tu cometido, ¿no? De que eso se sepa y no sé qué y no sé cuántos. Entonces estos cabrones empiezan a darle lo mínimo, la mínima voz posible. Pero sí, evidentemente... Aumentan a la fuerza, ¿no? Ya se ha dado casos. Sí, pero aparte, o sea, fuera, quiero decir, tú haces una huelga de hambre y lo que se espera es que fuera, ¿no? La gente diga, joder, está haciendo una huelga de hambre, precisamente sabiendo todo lo que conlleva y lo de toda esta persona se está dejando morir, pues, muchas veces, por ejemplo, las últimas que ha habido era por cumplir la ley. Ya. De sanidad sanitaria y todo esto. Pero tú sales ahí fuera, o sea, la gente se nos suda. Y esa es la realidad. No, digo, es que no hay esa repercusión. Te estás dejando morir y es que no salgo ahí a contar a la gente. Y lo que pasa, a ver, por ejemplo, ¿no? Si tú has hecho una huelga de hambre que se hace muchísimo, yo las que más que he visto, como digo, son situaciones, puede ser por una situación que pasa dentro de la prisión, dentro de la cárcel, por ejemplo, con Grapo, era reagrupamiento de los presos y una serie de historias, ¿no? Puede ser por eso, y mucha gente que yo he visto es, por ejemplo, pues yo que sé, tenía que estar en la calle, tengo un recurso, no se está cumpliendo la ley, entonces lo que quiero,
con la huelga de hambre es que venga, o sea, que venga el juez, que venga el fiscal, que venga quien tenga que venir, ¿no? Y que cumpla la ley. Hay veces que pasa, pues yo que sé, que lleva persona 20, 25 días y ahí empiezan a ponerse las cosas un poco tal, ya empiezan a ver si lo pueden meter la medicación, o sea, si le ponen la alimentación forzada, no sé qué, dependiendo del estado de salud de la persona y no sé cuántos, y al final, yo que sé, presiones de la familia, presiones del entorno, al propio juzgado, diciendo, oye, que mi hermano se está muriendo, como tal, como pase esto, tal. Se le intenta dar voz dentro de lo que se puede, evidentemente la sociedad se la suda, pero ahora hablaremos sobre eso también, ¿no? Y bueno, pues eso también se da mucho. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues si alguien puede revisar eso, ¿no? Hay veces que también, lo que sea, hay abogados por medio, abogados solidarios, o tu propio abogado, que no sé qué, todo eso junto, pues lo que esperas es que sea una pelota que crezca un poco y que se atienda a esa demanda, ¿sabes? Que es tu libertad, normalmente, ¿no? Que se te aplique eso, que es ilegal, se te ha aplicado legalmente y has llegado a una situación en la que estás desesperada y ya no puedes más. Y yo a veces he visto veces en el que efectivamente ha venido el juez, a ver tal, no sé qué, no sé cuántos, para aquí, para allá, y ha arreglado el tema y se ha quitado de la huelga de hambre. Ahora hace muchos años que nadie se muere de una huelga de hambre. Primero porque te alimentan forzosamente y segundo porque también tan extremas como se hacía, por ejemplo, en mi época, y eso, que hacer una huelga de 20 días era casi un juego. Hacer 20 o 25 días, había gente que se metía a 50, 60 días de huelga de hambre, que eso... Pero tienes razón en lo que acabas de decir del apoyo social, ¿no? Visto bajo un punto de vista un poco más general o más político. Pero yo creo que eso lo puedes, lo puedes trasladar a muchas otras historias. Ahora lo que yo veo es mi visión. Vivimos en una sociedad en la que mañana puede haber una guerra aquí en Portugal y nosotros seguimos yendo al Corte Inglés a comprarnos Cartier y a comprarnos... Porque yo creo que el capitalismo, el consumismo es un poco esa burbuja. A ver, de decirte, mientras tú tengas tus cosas cubiertas, es el egoísmo ¿no? Tal, puedes tener, ahora mismo tenemos ahí varias guerras abiertas, incluso en Europa, no sé qué, y aquí no ha pasado nada. Aquí no pasa nada pues porque vivimos eso es lo que yo llamo estar dormido, ¿sabes? Dormido, no me refiero a dormido en la cama, sino dormido dentro de esa burbuja capitalista, y creo que eso lo han hecho muy bien, hasta el punto de que, yo que sé, pueden estar arrasando un barrio, y si el otro barrio tiene cubiertas sus necesidades, sus tecnologías, sus sus compras, pues le va a dar prácticamente igual. Ahora no es un barrio, pero ahora mismo, tal y como están las comunicaciones y los viajes y tal, te puedes meter en Rusia, o te puedes meter en Ucrania, o te puedes meter en X en muy poco tiempo, con lo cual casi es un barrio de al lado, a día de hoy. Y sin embargo, pues aquí vivimos, pues eso, como donde tenemos esa burbuja en la que nos han metido, y a partir de ahí no me extraña nada que a la gente no le llegue. No le llega eso y no le llega nada, porque están ocupados en muchas otras historias. Yo he escrito hace poco un artículo que me han dado ahí en el País Vasco y tal, sobre este particular que estamos hablando, ¿no? Y no voy a hablar de los jóvenes porque ahora es un poco así, pero sí es verdad que de hace varias generaciones el ideal de las familias, que es un poco el núcleo de todo, es decir, a los hijos no les hables de la guerra civil. O sea, la gente está desmemoriada, pero porque los padres, la propia familia, no ha querido no les quieren contagiar de eso. Entonces, deja a los chavales que ya tuvimos bastante con lo que tuvimos, no sé qué. Entonces se ha perdido la memoria. Gente que ha nacido con un móvil, con un ordenador en las manos y que nunca ha tenido ninguna preocupación porque aquí, dentro de su generación, nunca ha pasado nada. Si tú le quitas el móvil, si tú le quitas el botellón, eso es quitarle la libertad. Eso pasó cuando el COVID. La gente reclamaba la libertad no era una libertad como podemos entenderla muchas de las que estamos aquí. Era una libertad de no poder hacer su botellón y hacer lo que han estado haciendo siempre, desde niños, desde que han nacido prácticamente, ¿no? ¿Son culpables, no son culpables? Yo creo que en este caso no, es una generación que viene así porque nadie les ha hablado de nada. Y hay mucha gente incluso que ha vivido, yo conozco gente que ha vivido años de cárcel y le ves en la calle y están en las mismas. Están en esa burbuja metida, pues porque es muy divertida, porque es una inconsciencia en la que todo te lo dan hecho, y bueno, pues te pones a consumir, y vives ahí. Yo creo que esa burbuja es una burbuja particular de cada uno, pero son muchísimas burbujas alrededor que, bueno, pues que están conectadas a eso. El capitalismo nos tiene conectados a eso, y mientras estamos conectadas a eso, pues no vemos otras realidades. No vemos, mira,
yo he visto situaciones en la cárcel así puestos a valorar, a veces pensando, ¿no? Meditando sobre este aspecto. Fíjate lo que son las cosas, lo que te voy a decir ahora mismo, ¿no? Lo que os voy a decir. Yo he visto gente pues que entra, lo que hablamos, ¿no? Gente que entra ahora producto un poco de la metanfetamina, de esto, de lo otro, y que están, bueno, pues que llegan a la cárcel, se ponen unos cascos así, unos auriculares, y estás escuchando su música de aquí a la puerta, porque lo tienen a toda hostia, y porque un poco el estado natural de las cosas, duermen así incluso, te acuestas y tú le quitas eso, ¿sabes? No, tal, viven como un poco en un mundo virtual. Entonces si haces un razonamiento con ellos, con ellas, es como que les cuesta, bajar a la tierra les cuesta porque están en otra, y tú lo ves, te das cuenta que no hay comunicación porque vienen de otra cosa. ¿Qué pasa? Que en las cárceles pintan bastos todo esto, y ahí se acaba todo, pues hay gente que te llega, pídame un cigarro, y dices que no, te manda y dice, métetelo por el culo, y tal. Oiga, estás en una cárcel, igual te quitan un ojo de una puñalada, ¿sabes? Porque estás diciendo delante de la gente cosas, pues cuando este cambio que yo empecé a ver de gente que entraba con estos rollos así y tal, y un montón de movidas, había muertes, había de todo dentro de las cárceles por esto, ¿no? Pues yo he visto gente así, a lo que te iba, como yo he estado muchos años en los aislamientos, gente que yo conozco de los patios, de tal, y verles en aislamiento que les ha cogido los carceleros, porque igual, yo qué sé, pues igual el tipo se ha ido a pedir una estancia a la garita con un porro de marihuana, porque como viven en un mundo en el que no pasa nada, tal, pues no se enteran, ¿sabes lo que te digo? Es una inconsciencia galopante, ¿no? Entonces llega, oiga, me da una estancia a un escrito y le echa el humo del porro. Claro, el tío dice, este que viene aquí a reírnos de nosotros, delante de los presos, los carceleros, para ellos lo interpretan como que ahí no van a decir, no, este es un tonto, no. Hacen así, salen para afuera y ya le meten un 8 o 10 tortazos, se lo agarran por los pelos y lo llevan para aislamiento. Y claro, cuando llega al aislamiento se encuentra conmigo, que yo estoy allí, evidentemente yo vivo allí, y ya le veo que ya no es la misma persona. Al cabo de unos días es como que ha vuelto a su parte, eso es la cebolla, que le vas quitando las capas, y es duro esto, ver esto, ¿no? O sea, que la represión pueda servir para eso. Por eso a veces se dice, bueno, pues si no sé, ¿no? Yo visualizo una revuelta social, no sé qué, no lo veo tan mal, ¿sabes? Porque igual rompe con todo esto de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, ¿no? Y es muy curioso que en estos microambientes que crean las cárceles, eso se ve mucho, y ya le ves, joder, pero esta gente tal, ¿dónde te creías que estabas? ¿En el Corte Inglés? ¿Sabes? Pues estás aquí en la cárcel, colega, y ya le ves otra cosa, ya no es el inconscientón, tal. Al final yo creo que las personas somos muy válidas, yo creo en la gente, no soy la iglesia que todos somos pecadores y a todos los tenemos que controlar. Esas son las dos visiones, yo creo, ¿no? Un poco yo creo en las personas, evidentemente, ¿no? Yo soy una persona también, entonces lo que sí veo es que hay veces que la gente nos va metiendo en unos, como decía antes, en estos microclimas, por decirlo de alguna manera, y la gente pues acaba trastornada con todo esto. Y luego cuando se produce lo que se produce, como acabo de comentar, este ejemplo de la cárcel, pues te ves a las personas que han bajado a su parte humana, han descendido a su parte humana, se han puesto sobre las botas, y entonces se empiezan a dar cuenta de la movida, ¿no? Claro, es que has vivido en un mundo en el que nadie, como decía antes, nadie te ha contado nunca nada. No sabes de dónde venimos, quién somos, a dónde vamos, simplemente pues crees que la vida es, pues eso, coger y gastar, tu oferta. Ahora la política se vende así. Tenemos varios dictadores aquí, en Latinoamérica, ya sabemos el Bukele, el Milei, no sé qué, en Europa, ahora el Trump también ha pillado otra vez el poder, no sé qué. Y eso tú te metes en TikTok, te metes en cualquier red social y no te meten un discurso de tal, te meten eslóganes, porque la gente lo compro o no lo compro. Vivimos una sociedad así, vale, guay, lo compro, me convence, pum, sí, no, tal, va todo a una velocidad, no quieren grandes discursos ni gente que filosofee de nada. Y yo creo que eso se lo han montado bien en ese sentido, de vender un producto, y ahora la política también es un producto. Vivimos en eso, y los políticos y los asesores saben que es un producto, y es muy de gestos. Ahora los líderes estos fachas y tal, son súper mediáticos. Algunos son guapos, el Milei eso con un pelo así, no sé qué, el otro con la gorra para dar el camelo, para aquí, para allá. Entonces yo creo que manda mucho hoy en día eso, y hay mucha gente, yo tengo una tía mía que votó a Sánchez porque era guapo. Pero eso hay mucha gente que es así, Joder, qué guapo es, no sé qué. Son de estas que ven telenovelas y redes así, pues qué guapo es, vale, pues votaré si quieres, yo qué quieres que te diga, ¿no? Pero de eso hay muchísimo. También es verdad que a nosotros, digo,
lo hablo así, ¿no? Hay muchas cosas que se nos escapan porque también vivimos en una pequeña burbuja en la que un poco pues también creo que hablamos de política, hablamos de algunas cosas a otro nivel y muchas veces no nos damos cuenta de que lo que hay fuera no está en esta onda, no está buscando buenos políticos que vivan para el pueblo, que esto, que lo otro, están buscando, hay mucha gente que está buscando pues que le vendan algo guapo y se dice, mira, pues ha salido un grupo por ahí de fachas también, que no me acuerdo cómo se define, tiene un nombre raro, no sé qué, de la fiesta, de no sé qué, que deben de tener... Se acabó la fiesta, sí, tú fíjate qué bobada, ¿no? Pues se acabó la fiesta, pues tienen un montón de gente, pues ¿eso a qué responde? ¿A que han visto su programa, se lo han estado leyendo? No, responde pues a determinados eslóganes y determinados metamensajes que meten ahí rápido en las redes sociales y en fin, ¿no? Entonces yo creo que lo que hablábamos aquí de las huelgas de hambre, de que la gente nota, yo creo que está en el contexto de esto que estamos hablando, en el contexto general de lo que estoy comentando. Ya, pero yo te quería decir una cosa, vamos, un poco pesada. Cuando estás encerrada, una de las cosas que te hacen es anularte como persona. O sea, no quieren que tú existas, tu cuerpo, tu personalidad te la anulan. Sobre todo si eres reivindicativo, sí, porque bueno, si no eres reivindicativo pero no... en general los sistemas carcelarios hacen eso, te anulan, te quitan la persona en sí, desde la vestimenta, los espacios, entonces lo único que te queda muchas veces de rebeldía y dignidad es tu propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo del tema de las lesiones que hacían la gente, autolesiones que hacía la gente de la COPER y todo eso, era y se sigue haciendo en muchos otros países. O sea, es que lo único que les queda al final a la gente que está viviendo unas situaciones súper jodidas y cada vez más, porque además está dando un sistema punitivista cada vez más fuerte y cada vez está más jodido lo de las cárceles, entonces es lo único que tienen. Entonces no es tanto, yo no lo vería tanto como que para que desde fuera apoyemos, sino que es también es como que es su dignidad, es que están ahí y que siguen, de alguna manera estás utilizando tu cuerpo para decir estoy aquí, soy persona y yo voy a seguir batallando. Y tú lo has dicho, es lo una exclamación, es un grito, es una exclamación. Eso sí. es, entonces yo creo que yo ya solamente, yo lo veo desde ese punto de vista de resistencia, entonces que luego va a tener muchísimo apoyo, no, para mí lo importante es que están resistiendo, que es una resistencia, o sea, no sé, yo lo veo así. Yo lo veo desde ese punto de vista. Tiene ese componente, ya he hablado antes de ello, tiene ese componente, yo lo veo por supuesto. así, por lo menos. Sobre todo cuando hablamos de huelgas de hambre, hablamos de lo que decías tú, ¿no? Y desde ese punto de vista lo valoro. Para mí claro, por supuesto. Que alguien que está ahí y está haciendo eso es la hostia. Pues sí, es la hostia, porque lo más fácil es tomar otro camino, ¿no? Entonces, bueno, pues, el camino que ellos te marcan. Entonces, claro. No sé, llevar a cabo cualquier tipo de lucha contra me parece bien, muy bien me parece. De hecho, muchas veces a mí la gente me pregunta, oye, ¿qué propones tú, no? ¿Qué propones? Porque siempre se puede hablar y siempre se puede hacer crítica, pero luego están las propuestas y es como, ¿qué propones para esto? Y ¿tú qué harías, no? ¿Qué propones a la gente que tal? Y yo muchas veces digo, pues yo propongo que se fugue de la cárcel. Claro, por ejemplo. ¿Sabes? Digo, yo propongo que se fugue de la cárcel y tal. Ah, joder, tal, para aquí, para allá. Bueno, pues sí, tal y como está montado me parece una iniciativa muy buena. Yo la he llevado a cabo, es muy dura, es muy posible que te pudras en la cárcel, como que igual triunfes y consigas escaparte, lo cual es bastante improbable hoy en día. Pero bueno, esa es era una de mis propuestas, con eso te lo da, porque bueno, soluciones dentro de las cárceles y sobre todo en los aislamientos, soluciones fáciles no existen. Soluciones fáciles no existen, sí, muchas veces gente, no, mira, tengo este problema y tal, por la frustración que se vive dentro de una cárcel, y te preguntan y tal, y las soluciones casi siempre son extremas, porque si hubiese soluciones fáciles ya me hubiese yo cogido una para mí, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo creo que tienes razón en lo que dices, que por supuesto que yo lo valoro mucho más eso que estar viendo situaciones y callar la boca. Y ya no te digo aplaudirlas, como hay gente que no, pues se lo ha merecido esto, para aquí, para allá, y legitimar al sistema, ¿no? Ahora tenemos la cadena perpetua, todo esto, que revisable que llaman y no sé qué. Hay mucha gente pues que se lo han vendido así y lo ha rubricado a la ciudadanía, ¿no? Pues sí, tal. Bueno, pues yo no entiendo que no hay que darle al sistema esas herramientas, más allá si se lo merece la persona o no se lo merece, esos son debates pueriles, a mi juicio. Creo que no se le puede dar porque eso no es el momento.
ya conocemos los juicios sumarísimos del franquismo y todo esto. Entonces eso va a ser algo que va a recaer en la población. Si mañana aquí hay una crisis y hay un alzamiento, o sea, si la gente se levanta, por lo que sea, esas cadenas perpetuas y todo eso que se ha legislado ahora, le va a caer a la ciudadanía. Eso no está ahí para... Y de hecho la cadena perpetua se ponían que era para violaciones muy extremas, gente tal, y ya se está aplicando a otras movidas, con lo cual, bueno, dar herramientas al Estado para que reprima mucho más a la gente. Por supuesto, no puedo nunca, esa manera de proceder me parece pues lo peor, evidentemente. No sé si alguien quiere comentar algo o pasamos a la siguiente fase. ¿Cómo se puede, a ver, en un régimen de aislamiento, entiendo, estás tú solo todo el rato, ¿cómo puedes aguantar tu propia cabeza con la frustración, con ver qué pasa un día, otro día, estás en esa situación, los abusos, todo lo que tienes, cómo no te vuelves loco, quiero decir, qué herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas tienes, no? Contigo mismo, ¿no? Porque al final es como... Sí. Te estás aguantando todo el día, quiero decir, ahí solo, ¿no? Sí, de hecho en el libro hablo también bastante, bueno, hablo un trozo hablo de esto, ¿no? Una parte del libro, ¿no? Y en verdad es una pregunta que se me suele hacer, es una pregunta buena porque creo que es un poco situarte ahí, ¿no? Y creo que también es algo que lo lleva uno en el plano de lo personal. Yo siempre digo, la cabeza al final, si no la tienes ocupada con cosas, con esto, puede ser una trituradora que te está hablando. Muchas veces el aislamiento de la soledad es algo que se supone que estás solo, pero en verdad no estás solo, estás con tu cabeza. Es esa trituradora que está todo el rato parloteando, tal, que no te deja tranquilo, tranquila, no sé qué, y eso es jodido, es un aspecto muy jodido de la cárcel y del aislamiento, ¿no? Cómo llevar eso. Yo creo que en algunas situaciones como los aislamientos, hay veces que motivos no tienes para tirar para adelante. Antes se ha hablado del suicidio, tal. Creo que tienes que inventártelos. Te tienes que inventar las razones, te tienes que inventar las rutinas y tal. Entonces tienes que intentar hacerte un programa en el que seas capaz de soportarlo y en el que puedas, no voy a decir tener un control de la cabeza, ¿no? Pero sí la puedas derivar hacia. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía, también hablo en el libro de ello, uno de los ejercicios, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que al final, detrás de todo esto también hay un fondo de lucha. Es decir, yo aquí no vais a poder conmigo. Yo, por ejemplo, la idea de dejar la piel en la cárcel, ¿no? Quitarme del medio, por ejemplo, y que tenga que venir mi familia, mi madre, mi padre, quien sea, a reconocer el cadáver, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un tío mío que se apareció ahorcado dentro de la cárcel y fue mi padre, ¿no? Que era su cuñado, en este caso, a reconocer el cadáver. Ver a tu gente, ¿no? Que le dan la noticia de que has muerto dentro de una cárcel, ¿no? Ahí, después de años, no sé qué. Yo eso para mí era algo, estaba por encima de mí mismo, en este caso, ¿no? Ese aspecto, ¿no? No lo podía soportar, ¿sabes? Porque tu pellejo, estás en una situación, como he dicho antes, en el que ya la muga, la frontera, ¿no? Es demasiado fina, ¿no? Entonces te da igual, puede ser, como decía antes, puede ser hasta una liberación, pero luego detrás de eso es muy egoísta, detrás de todo eso hay otra gente y tal. Entonces yo pensaba en eso y luego también pensaba como luchador, ¿no? Que pues eso, que no me podía dejar vencer por lo que estaba viviendo. Luego en el plano de lo personal tienes que canalizar. Yo, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacía mucho era un callejero mental. Hacía un callejero mental de lo que yo había vivido antes de entrar en la cárcel, porque cuando tú entras en la cárcel, hasta que has entrado ahí es como que estás vivo, estás interactuando con todo, pero en la cárcel estás criogenizado. Tu vida se reduce más en los aislamientos, se reduce a la nada, se acabó ese silencio, ¿no? El silencio de tu cabeza. Entonces yo muchas veces hacía itinerarios de donde vivía yo, por esta calle llegabas aquí, luego salías a un camino, luego, claro, cuando salí de la cárcel ya no existía nada de eso, después de 20 y pico años seguidos, pero pues a mí me ayudaba, estos callejeros y tal, me ayudaban a llevarla y me tranquilizaba incluso, porque por aquí llegas aquí, tal, para aquí, luego también te retroalimentas de cosas que tienes en la cabeza. A veces yo también me acordaba cuando estabas en una situación muy mala, te habían dado una paliza, te veías muy mal, como decía antes, que la vida no tiene sentido, pues a veces también te acordabas de la gente, te acuerdas de personas, ¿no? Porque al final yo digo que la vida son personas y la cárcel también son personas. Yo en la cárcel lo único que he dejado son personas,
porque la cárcel evidentemente la odio, ¿no? Pero lo que hay dentro no, o algunas personas que hay dentro no, entonces siempre te acuerdas de personas, de gente que te quiere, de no sé qué, te alimentas de lo que tienes ahí fuera, ¿no? Y buscas las razones para seguir adelante, y si no las tienes muy claras, que muchas veces no las tienes, te las tienes que inventar. Y luego hay un proceso, cuando llevas muchos años, también creo que hablo en el libro de ello, un proceso en el que tú ya no reconoces las cosas que has vivido y las cosas que no has vivido. O sea, llegas a coger tal confusión que ya no es, porque llevas tantos años dentro de la cárcel y tantos años, yo estuve casi 20 años en aislamiento, imagínate. Entonces ya llega un punto en que no sabes si has soñado, si cuando te acostaste con esa persona fue real, si esa persona existe, si no existe. Llega un momento que puedes estar en ese limbo, que es un momento en el que pierdes de vista todo. Y luego también es verdad que una de las formas de sobrevivir también a la vez es animalizarte. O sea, te tienes que animalizar porque tú no puedes estar sosteniéndote, anhelando, no puedes tener unas grandes necesidades de cariño, de esto, de lo otro, porque no vas a llegar a ellas. Estás en un punto, estás a 1000 kilómetros de tu tierra, en una puta cárcel, en el último con muchos años de condena, entonces no es beneficioso estar esperando eso porque no te va a llegar, y ya te estás metiendo en movidas en las que te estás jugando la vida, te estás jugando muchos años de cárcel, entonces eso es verdad, lo tienes que tener ahí, ¿no? Pero, o sea, te puedes alimentar en cierto modo de ello y tener ese anhelo de esperanza y tal, pero a la vez no puedes estar siempre en esa onda porque te consumes por dentro. Entonces tienes que reinventarte por un lado, y luego a mí, por ejemplo, una de las cosas que me sujetaba mucho era la lucha. La lucha, sobre todo con el tema de las fugas y tal, siempre estaba maquinando, era un poco mi itinerario, cómo pirarme, y tengo amigos que se han fugado de las cárceles también, ¿no? Entonces siempre estaba, luego todos, bueno, nos dedicábamos a escribir cartas amenazantes a los jueces para que nos sacasen a los juzgados, y aprovechando la salida al juzgado intentar fugarnos, pero ya una carta, esas son 4 años de cárcel. O sea que pues teníamos mucho movimiento y estábamos bastante creativos, digamos, ¿no? En ese sentido, para buscar una vía de escape, para buscar un agujero real, ¿no? En el que poder escapar de las cárceles. Yo te puedo decir, ya por último, que cuando yo abandono esta vía, que ya llevo 18 o 19 años, tengo unos abogados muy amigos míos y tal, que tienen relaciones por aquí, por allá, en la dirección general, jueces y tal, no sé qué, así que están un poco en otra onda, ¿no? Y que ya, bueno, se ha denunciado de que a mí ya no me van a rehabilitar. Una persona que lleva 20 años en la cárcel, que se ha intentado fugar por todos los lados, que la cárcel, o sea, yo soy el responsable de todos los años que me he buscado de condena para ellos, pero también, yo lo que decía, la cárcel también tendrá alguna responsabilidad, que no ha sido capaz de hacer de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cárcel es esa? Tanto que estáis vendiendo las reinserciones, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces, bueno, bajo este planteamiento, yo a unos amigos míos de confianza, abogados, pues que me plantean, Santi, llevas casi 20 años, yo creo que si a poco que tires del hilo, que estés un par de años tranquilos o 3, bien, para aquí, para allá, puedes salir por la puerta grande, pues con permisos, coger esa otra vía de salida, pero esto ya llevando ya casi 20 años. Y en el momento que yo me planteo esta cuestión, me la planteo seriamente, que es abandonar mis armas, ¿no? Lo que yo tengo, lo que a mí me ha sostenido en tensión y lo que me ha dado alas para vivir dentro de la cárcel, ¿no? O para sobrevivir, esa idea de la fuga, no sé qué. Y en el momento que yo abandono eso y me pongo en manos de esta gente y acepto, ¿no? Decir, bueno, voy a estar un par de años tranquilo, no sé qué, yo no me drogo, no sé qué, tal, con lo cual podía llevarlo a efecto, ¿no? De estar más o menos tranquilo. Ya tienes un estatus dentro de la cárcel, me refiero que es difícil que nadie venga a meter la pata contigo, porque sabe que tú no eres ninguna presa, sabe que eres un depredador, eres alguien que se ha buscado muchos años de cárcel dentro de la cárcel, entonces evidentemente a la hora de elegir una víctima no me va a elegir a mí, que sabe que nos podemos matar a cuchillo dentro del váter en cualquier momento, que no rechazo ese tipo de propuestas, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de una manera fina. Entonces te quiero decir con esto de que al final, bueno, pues tienes dentro de la propia cárcel, ¿no? Por todas las movidas que tienes, pues tienes una cierta tranquilidad, porque no vas a tener ese tipo de problemas, ¿ah? Porque eso ya te lo has ganado tú con todo lo que te has buscado dentro de la cárcel. Entonces, bueno, yo en el momento que me pongo en esa situación es cuando más movidas he tenido dentro de la cárcel, porque has abandonado eso que te estaba comentando, esa hoja de esa tensión de irte de tal, que no miras para nada, y ya la cárcel no la ves, tú solo estás enfocado, eres como unidireccional, solo tienes que la fuga, ¿no?
abandonar eso y empezar de la otra manera, pues ya empiezas a ver las cosas del de al lado, el otro gilipollas, el otro asqueroso, el egoísmo del otro que le ha hecho no sé qué, y ya empiezas a vivir la cárcel, lo que es la cárcel como tal. Y yo ahí fue cuando empecé a tener más peleas y movidas dentro de la cárcel, porque lo otro era otra historia. Y ahí ya pues estás esperando a que pasen 2 años. Y en ese transcurso, pues mira, este gilipollas que no sé qué, el otro está, todos son... Y ahí me busqué un par de veces la regresión a primer grado otra vez, por peleas y por cosas que antes pues yo no pasaba por encima de ellas porque mi objetivo estaba en otra dimensión, ¿no? Bueno, yo no sé, si queréis, para no alargarnos más, porque yo me puedo pegar toda la noche hablando. Antes habéis dicho por aquí, bueno, pues que yo lo que tengo son unos cuantos versos y unos cuantos poemas que escribí dentro de la prisión y que están relacionados con lo que estoy hablando ahora mismo. Bueno, pues de hace no mucho tiempo, a iniciativa de una bailadora de flamenco profesional, que ahora mismo la vais a ver, pues hemos hecho ahí un bolo, también un poco para romper este equinoccio, ¿no? de hablar de las cárceles. Tiene momentos en que son duros porque hablas de una temática tal y como es, ¿no? Cómo se vive, y bueno, por lo que hago yo recito unos versos y Asko Etxebarrieta, la pulga, la puede ver en YouTube, pues,